telling everybody. Monsieur Condé, I'd appreciate if you could direct your line. You are welcome. You are neophyte. I'm simply trying to ascertain if this cowboy here can discuss some business. We want to talk in business. One-eyed old Joe ain't fit to push a broom. No, he won't. He's your nigga. Stone. Your boss looks a little green around the gills for a blood sport like nigga fighting. Nah. We rode 5 hours so you can show off your style. Let's get to it. I'm up to it. I don't know what this nigga is. You need that. What? Panache. Sense of showmanship. Sure thing goes. They wants that gun. He just bought Eskimo Joe. Did he give me the money? No, not yet. But They- That poor devil you fed to the dogs today. If Alexandre Dumas had been there today, I wonder what he would have made black. Mr. Kennedy. Let's go. shake hands. I'm proud of you. I'm not from the South. But you are! I think you are a bad loser. And I think you're an abysmal winner. You're here. You gonna throw away $12,000? I don't think so. Just La película de Quentin Tarantino de 2012, Django desencadenado, es una visión audaz y estilizada del sur de Estados Unidos antes de la Guerra Civil que combina las convenciones del género western con una exploración contundente de la esclavitud, la venganza y la justicia. Django desencadenado es una película estadounidense de 2012 que reinventa el género western con el estilo único de Quentin Tarantino. Escrita y dirigida por el propio Tarantino, fue producida por su compañía Avant Depart, junto con Columbia Pictures. La película cuenta con un elenco estelar. Jamie Foxx como protagonista, acompañado por Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington y Samuel L. Jackson. Los papeles secundarios son interpretados por Walton Goggins, Dennis Christopher, James Remar, Michael Parks y Don Johnson. Ambientada en el sur de Estados Unidos antes de la Guerra Civil y el Viejo Oeste, la película es un homenaje audaz y estilizado a los spaghetti westerns de la década de 1960. Su propio título, Django desencadenado, rinde homenaje a Django, el clásico de Sergio Corbucci de 1966, una película cuyo actor principal, Franco Nero, incluso hace un cameo. En esencia, la historia sigue a Django, un esclavo que encuentra un mentor inesperado en un cazarrecompensas alemán. Juntos, se embarcan en un peligroso viaje, impulsados por el objetivo final de Django, reunirse con su esposa. El viaje de Django desencadenado comenzó en 2007, cuando Quentin Tarantino trabajaba en un libro sobre el cineasta italiano Sergio Corbucci. Ese proyecto despertó la idea de una nueva historia y, poco a poco, la película comenzó a tomar forma. Para abril de 2011, Tarantino completó el borrador final del guión y se lo entregó a The Weinstein Company. Poco después, comenzó la búsqueda del reparto ideal. Durante el verano de 2011, se consideraron nombres como Michael K. Williams y Will Smith para el papel principal, antes de que Jamie Foxx fuera finalmente elegido para interpretar a Django. El rodaje comenzó en noviembre de 2011 y continuó hasta marzo de 2012. La producción se extendió por diferentes territorios, desde California hasta Wyoming y finalmente a Luisiana, dando vida a la visión de Tarantino en la gran pantalla. Django desencadenado tuvo su gran estreno en el Teatro Ziegfeld de Nueva York el 11 de diciembre de 2012. Tan solo 2 semanas después, el día de Navidad, The Weinstein Company la estrenó en cines de todo Estados Unidos, mientras que Sony Pictures Releasing International la llevó al público de todo el mundo. La película resultó ser un éxito comercial rotundo. Con un presupuesto de producción de $100 millones,
recaudó $426 millones a nivel mundial, convirtiéndose en la película más taquillera de Tarantino en ese momento. La crítica también acogió con entusiasmo la película. Recibió una aclamación generalizada, con especial atención a Christoph Waltz y Leonardo DiCaprio por sus inolvidables interpretaciones, así como por la ingeniosa escritura y la audaz dirección de Tarantino. Si bien Django desencadenado fue aclamada, también generó controversia. Muchos espectadores se sintieron inquietos por su violencia gráfica y el uso frecuente de insultos raciales, lo que se convirtió en tema de acalorado debate. A pesar de las críticas, la película obtuvo un amplio reconocimiento durante la temporada de premios. En la 85ª edición de los premios Oscar, recibió 5 nominaciones y se alzó con 2 galardones. La interpretación de Christoph Waltz como el Dr. King Schultz le valió el Oscar al mejor actor de reparto, premio que repitió en los Globos de Oro y los BAFTA. El propio Quentin Tarantino también fue homenajeado. Su ingenioso y audaz guión le valió un premio Oscar, un Globo de Oro y un BAFTA, consolidando la película como una de sus obras más aclamadas. La historia comienza en Texas, en el año 1858. Un grupo de hombres afroamericanos esclavizados marchan en la noche, encadenados y conducidos por 2 hermanos, Ace y Dickie Speck. Entre ellos se encuentra Django, un hombre que fue separado de su esposa, Bromilda, y vendido como esclavo. Su viaje se ve interrumpido por la llegada del Dr. King Schultz, un ex-dentista de Düsseldorf que ahora trabaja como cazarrecompensas. Schultz se acerca a los hermanos y les ofrece comprar a uno de los esclavos. Su interés se centra rápidamente en Django, sobre todo tras descubrir que Django tiene conocimiento de los hermanos Brittle, 3 forajidos a los que Schultz persigue con una orden judicial. La conversación no tarda en subir de tono. Ace, irritado por el interrogatorio de Schultz, levanta su escopeta, pero Schultz, rápido e impasible, desenfunda primero, matando a Ace en el acto. Luego deja a Dickie a merced de los hombres encadenados, quienes aprovechan su oportunidad de libertad y lo matan. Reconociendo el valor de Django, Schultz le hace una oferta: ayudarlo a localizar a los hermanos Brittle. A cambio, Django obtendrá su libertad. Django pronto descubre la verdad sobre Schultz, que es un cazarrecompensas. La revelación llega después de que Schultz derribara con calma a un forajido llamado Willard Beck, un hombre que se hacía pasar por el sheriff de un pequeño pueblo. Desde allí, Django y Schultz parten juntos en busca de los hermanos Brittle. Su búsqueda los lleva a una plantación. El enfrentamiento es rápido y violento. Django mata al primer hermano de un solo disparo y luego se venga del segundo azotándolo sin piedad antes de rematarlo. Schultz despacha al tercero con precisión. Su sangrienta justicia no termina ahí. Cuando el dueño de la plantación reúne a un grupo de hombres para lincharlos, Schultz y Django preparan una emboscada, aniquilándolos antes de que puedan atacar. Durante el invierno, Django cabalga junto a Schultz, ya no esclavo, sino aprendiz. Schultz pronto se da cuenta del don de Django, un talento instintivo para el tiroteo que lo convierte en un compañero natural. Más aún, Schultz siente una profunda responsabilidad. Django es el primer hombre al que libera, y ese vínculo lo impulsa a hacer más. Se compromete con la causa de Django, la peligrosa misión de rescatar a Bromilda. Con la guía de Schultz, Django se convierte en un hábil cazarrecompensas por derecho propio. Consigue su primera presa y conserva el folleto de búsqueda como amuleto de buena suerte, símbolo de su nueva vida como hombre libre. Su viaje finalmente los lleva a Mississippi, donde Schultz descubre una información crucial. Bromilda es propiedad de Calvin Candie, el despiadado amo de la plantación Candyland. Candie es tan encantador en sus modales como cruel en sus acciones. En su finca, los hombres esclavizados son obligados a participar en brutales combates de lucha libre a muerte, combates que Candie llama con orgullo sus concursos mandingo. Schultz se da cuenta rápidamente de que Candie jamás se separará de Bromilda si se la piden abiertamente, así que urde una astuta artimaña. El plan consiste en fingir que están interesados en comprar a uno de los boxeadores de Candie, ofreciendo una suma enorme. Una vez que Candie cae en la codicia, solicitarán con indiferencia la compra de Bromilda como parte del trato, escabulléndola antes de que se concrete la venta mandingo. Para preparar la trampa, Schultz y Django se reúnen con Candie en su lujoso club de caballeros en Greenville. Intrigada por su extravagante oferta, Candie muerde el anzuelo y los invita a Candyland. Allí,
El plan empieza a tomar forma. Schultz, en secreto, encuentra un momento para informar a Bromilda, tranquilizándola de sus intenciones. Para guardar las apariencias, finge estar encantado con ella, incluso mencionando el alemán que comparten. Con astuta precisión, convence a Bromilda para que acepte el trato, mientras organiza la compra de uno de los casas de Candie. Esa noche, en la gran mesa de Candyland, el plan cuidadosamente urdido empieza a desmoronarse. El sirviente de mayor confianza de Candie, Stephen, un esclavo doméstico astuto y ferozmente leal, empieza a notar detalles sutiles. Su sospecha crece, y pronto lo descubre. Django y Bromilda se conocen. La idea de comprar un casamandinga no es más que una distracción. Stephen advierte discretamente a Candie, reprendiéndolo por dejar que la avaricia le ciegue el juicio. La comprensión lo desgarra profundamente. Candie, humillado por haber sido engañado por su propio esclavo, se traga su orgullo y contiene su ira. En lugar de estallar, monta una exhibición teatral. Con petulante confianza, da una charla sobre frenología, presentándola como prueba científica de la superioridad blanca y la inferioridad negra. El ambiente se tensa. De repente, el guardaespaldas de Candie irrumpe en la habitación, apuntando con la escopeta a Schultz y Django. Candie, furioso, amenaza con matar a Bromilda ante sus ojos. Acorrala a Schultz, extorsionándolo por el precio total de la oferta y exigiéndole un apretón de manos para cerrar el trato, un insulto final para demostrar su dominio. Pero Schultz, harto de la arrogancia y la crueldad de Candie, se niega a ceder. Con sereno desafío, saca una deringue oculta de su manga y mata a Candie de un disparo en el acto. En el caos que sigue, el secuaz de Candie contraataca, abatiendo a Schultz. Se desatan los disparos. Django toma un revólver y lucha con fiereza, matando a muchos de los hombres de Candie en un brutal tiroteo. Pero la batalla se vuelve en su contra. Cuando agarran a Bromilda y la retienen a punta de pistola, Django no tiene otra opción. Se rinde. A la mañana siguiente, la cruda realidad de la situación de Django se hace evidente. Stephen da una noticia escalofriante. Django será vendido a una mina, condenado a una vida de trabajos agotadores. Pero Django no es un hombre que se deje doblegar. En el camino a la mina, se encuentra con sus 2 escoltas australianos, hombres ingenuos y fácilmente intimidantes. Con serena precisión, revela el folleto de su primera recompensa, demostrando que es un cazarrecompensas hábil y peligroso. Aprovechando la oportunidad, Django teje una historia convincente. Hay forajidos escondidos en Candyland y una enorme recompensa espera a quien los detenga. Tienta a los escoltas con promesas de compartir la recompensa, apelando a su codicia. La artimaña funciona. Lo liberan, entregándoles una pistola en el proceso. Sin dudarlo, Django cambia la situación, matando a los hombres y reclamando su caballo. Con la determinación encendida en sus ojos, cabalga directo hacia Candyland, decidido a rescatar a Bromilda y terminar lo que Schultz y él habían comenzado. Django regresa furioso a Candyland con una determinación inquebrantable. 1 a 1, elimina a los secuaces restantes de Candie, abriéndose camino directo hacia su objetivo final. En medio del caos, recupera los papeles de la libertad de Bromilda del bolsillo de Schultz y la rescata de una cabaña cercana, reuniéndose por fin con su esposa. Mientras los dolientes de Candie regresan de su funeral, Django no lo duda. Elimina a los pocos secuaces leales que quedan y se enfrenta a Lara, la hermana de Candie, asegurándose de que ya no pueda perpetuar la crueldad de Candyland. Libera a los 2 esclavos restantes de la casa y le da una brutal y calculada advertencia a Stephen, golpeándolo en la rodilla, un inequívoco acto de justicia. Con su venganza casi consumada, Django prepara su trampa final. La dinamita, cuidadosamente colocada por toda la mansión, se enciende. Él y Bromilda retroceden, observando cómo toda la propiedad estalla en una enorme explosión, poniendo fin al reinado del terror y cobrándose la vida del discapacitado Stephen en la explosión. Victoriosos y libres, Django y Bromilda parten juntos, dejando atrás las cenizas de Candyland y las cadenas del pasado. El reparto secundario de la película añade profundidad y complejidad al mundo de Django desencadenado. James Remar interpreta a Dickie Speck, hermano de Ace Speck y uno de los primeros opresores de Django. Los agentes de la ley y los ejecutores son interpretados por Tom Bopat como el alguacil estadounidense Gil Tatum, Omar J. Dorsey como Chicken Charlie y Don Strode en el doble papel del sheriff Bill Sharp y Willard Peck.
Las plantaciones cobran vida gracias a actores veteranos. Bruce Dern interpreta al viejo Carrucan, dueño de la plantación Carrucan, mientras que MC Gainey, Cooper Hackeboo y Doc Duame interpretan a los hermanos Brittle, Big John, Roger Lil Raj y Ellis, quienes supervisan las operaciones en las plantaciones de Carrucan y Big Daddy. Cada actuación contribuye a poblar el mundo de Tarantino con personajes memorables, aumentando la tensión y lo que está en juego en cada giro. La película también presenta una amplia gama de papeles secundarios memorables que enriquecen su universo. Jonah Hill aparece brevemente como Buckhead número 2, miembro de la banda de supremacistas blancos enmascarados de Bennett. Lee Horsley interpreta al Sheriff Goose, Rex Lynn es Tennessee Harry. Misty Upham aparece como Minnie y Danielle Watts interpreta a Coco. Un divertido guiño a la historia del cine proviene de Bruce Tamblyn y su hija Amber, quienes aparecen como habitantes de Dougherty, Texas, acreditados juguetonamente como hijo de un pistolero e hija del hijo de un pistolero. Los rastreadores de Candyland cobran vida gracias a un talentoso elenco que incluye a Zoe Bell, Michael Bowen, Robert Carradine, Hake Garver, Ted Neeley, James Parks y Tom Savini. Jackie Ido, quien ya interpretó a Marcel en Malditos Bastardos de Tarantino, hace una aparición no acreditada como esclavo. Michael Parks interpreta a Roy y John Harrat interpreta a Floyd, junto al propio Tarantino en un cameo como Frankie, empleados de la compañía minera LeKent Dickey. Tarantino también aparece en otras partes de la película como Robert, un cabeza de bolsa enmascarado, lo que le aporta su característico toque de autoinserción a la historia. En 2007, Quentin Tarantino comenzó a debatir una idea ambiciosa, un nuevo tipo de spaghetti western, pero ambientado en el profundo sur de Estados Unidos antes de la Guerra de Secesión. Se refirió a este concepto como un western sureño, explicando que quería abordar el oscuro pasado de Estados Unidos de una manera que se sintiera fiel al género western. Tarantino describió su visión con claridad. Quería hacer películas que abordaran el horrible pasado de Estados Unidos, con la esclavitud y demás, pero como spaghetti westerns, no como películas pesadas y centradas en temas. Quería que se sintieran como películas de género, sin dejar de abordar las cosas que Estados Unidos ha evitado durante mucho tiempo por vergüenza y que otros países no abordan porque sienten que no tienen derecho a hacerlo. La idea cobró mayor relevancia mientras Tarantino escribía un libro sobre Sergio Corbucci, el cineasta italiano responsable del Django original. Le impactó la representación que Corbucci hacía de un salvaje oeste malvado y retorcido, un mundo surrealista plagado de crueldad y autoritarismo. Al reflexionar sobre las películas de Corbucci, Tarantino se dio cuenta de que podía aprovechar esa energía y usarla para contar una historia que confrontara directamente la historia de Estados Unidos. Estaba escribiendo sobre cómo sus películas presentan este salvaje oeste malvado, un salvaje oeste horrible. Era surrealista, trataba mucho sobre el fascismo. Mientras escribía esto, pensé, no sé si Sergio pensaba esto en ese momento, pero sé que lo estoy pensando ahora, y puedo hacerlo. Esta mezcla de análisis histórico y cine de género se convirtió en la base de lo que eventualmente se convertiría en Django desencadenado. El 26 de abril de 2011, Quentin Tarantino completó el guión de Django desencadenado y presentó el borrador final a The Weinstein Company, sentando las bases para la producción de la película. Curiosamente, en octubre de 2012, RZA, colaborador frecuente de Tarantino, reveló que ambos habían planeado un ambicioso crossover. La idea era conectar Django desencadenado con la película de artes marciales de RZA, El hombre de los puños de hierro, que Tarantino había presentado. El plan habría incluido una versión más joven del personaje de Herrero de RZA, apareciendo como esclavo en una secuencia de subasta dentro de Django. Desafortunadamente, conflictos de agenda imposibilitaron el crossover y el personaje de RZA nunca apareció. Aún así, el concepto resalta la ambición creativa y la imaginación lúdica que se invirtieron en la creación de la épica western de Tarantino. Tarantino se inspiró en diversas fuentes durante la creación de Django desencadenado. Una de las influencias más directas fue el spaghetti western Django de Sergio Corbucci 1966, cuyo protagonista, Franco Nero, hace un cameo memorable en la película de Tarantino. Otra influencia clave fue el drama Mandingo de 1975, que se centra en un esclavo entrenado para luchar contra otros esclavos, evocando las brutales competencias de mandingos representadas en Candyland.
Las secuencias nevadas de la película rinden homenaje a la película de Corbucci de 1968, El Gran Silencio. Como explicó Tarantino, Silencio transcurre en la nieve. Me gustó tanto la acción en la nieve que Django Desencadenado tiene una gran sección de nieve en el centro. Incluso el personaje del Dr. King Schultz, el refinado dentista alemán convertido en cazarrecompensas, debe sus raíces a los clásicos del western alemán. Tarantino atribuye a las películas de Karl May de la década de 1960 y a su héroe, Old Shatterhand, una gran influencia en el carácter y la actitud de Schultz, fusionando la sensibilidad europea con la crudeza de la frontera estadounidense. El título, Django Unchained, conlleva múltiples matices de homenaje. Hace un guiño directo al spaghetti western Django de Sergio Corbucci de 1966. También hace referencia a Hércules Unchained, el título estadounidense de la epopeya italiana de 1959, Ercole e la Regina di Lidia, una historia sobre la huida del mítico héroe de la esclavitud a manos de un amo cruel. Finalmente, se inspira en Ángel Unchained, la película estadounidense de 1970 sobre un motociclista solitario que busca venganza contra una violenta banda de campesinos. A través de este título complejo, Tarantino representa tanto un homenaje como una reinvención, fusionando influencias clásicas del género con su propia visión audaz. Varios actores fueron considerados para el papel principal de Django antes de que Jamie Foxx finalmente lo consiguiera. Michael K. Williams, Will Smith e Idris Elba fueron mencionados como posibles candidatos. Smith explicó posteriormente que rechazó el papel porque no era el protagonista y no era para mí, aunque elogió la película como brillante. Tyrese Gibson también audicionó para el papel y presentó una cinta para su consideración. Se rumoreaba que Franco Nero, el Django original de la película de Corbucci de 1966, sería considerado para el papel de Calvin Candie, pero en su lugar hizo un cameo como un personaje secundario. Nero incluso sugirió una idea creativa: interpretar a un misterioso jinete que acecha a Django en visiones y se revela en un flashback como su padre. Sin embargo, Tarantino decidió no usar esta idea. Kevin Costner inició negociaciones para interpretar a Ace Buddy, el entrenador de mandingos y mano derecha de Candie, pero conflictos de agenda lo obligaron a abandonar. Kurt Russell fue elegido como sustituto, pero también abandonó el papel. Finalmente, el personaje de Ace Buddy no fue reinterpretado. En cambio, sus rasgos se fusionaron con los del personaje de Walton Goggins, Billy Crass, simplificando la historia y conservando la esencia de la presencia del villano. A Jonah Hill se le ofreció originalmente el papel de Scotty Harmony, un jugador que pierde a Bromilda ante Calvin Candie en una partida de póker. Sin embargo, lo rechazó debido a conflictos de agenda con The Watch. Sacha Baron Cohen también fue contactado para el papel, pero se negó a centrarse en su papel en Los Miserables. Al final, ni Scotty ni la partida de póker aparecieron en la versión final de Django Desencadenado. Sin embargo, Hill sí apareció posteriormente en la película con un papel diferente. Joseph Gordon-Levitt también expresó su interés en participar, afirmando que le habría encantado estar en la película, pero sus compromisos previos con la dirección de su primer largometraje, Don John, le impidieron unirse al reparto. En una entrevista con Vanity Fair en enero de 2013, la diseñadora de vestuario Sharon Davis explicó que gran parte del vestuario de Django Desencadenado se inspiró en clásicos del western y otras obras de arte. Para el estilo personal de Django, Davis colaboró estrechamente con Quentin Tarantino, y ambos se inspiraron frecuentemente en la serie de televisión Bonanza. Incluso contrataron al sombrerero original que creó el icónico sombrero que lució Little Joe, interpretado por Michael Landon. Davis describió el vestuario de Django como una interpretación rockera del personaje, que combinaba extravagancia con practicidad de vanguardia. Sus gafas de sol se inspiraron en el papel de Charles Bronson en El Búfalo Blanco 1977, mientras que su traje de ayuda de cámara se inspiró directamente en el famoso óleo de 1770 de Thomas Gainsborough, El Chico Azul. Gracias a estas referencias cuidadosamente seleccionadas, la identidad visual de Django se volvió impactante e históricamente relevante, complementando a la perfección el tono único de la película. En la escena final de la película, Bromilda luce un vestido inspirado en el personaje de Ida Galli en Sangre por $1 de plata 1965, un sutil guiño a la moda clásica del oeste. La diseñadora de vestuario Sharon Davis también compartió ideas sobre otros looks icónicos.
El vestuario de Calvin Candy se inspiró en parte en el elegante Red Butler, mientras que el traje de lino color crema de Big Daddy se inspiró en el estilo característico de Don Johnson en Miami Vice. El abrigo de chinchilla sintética de King Schultz, por su parte, se inspiró en el memorable vestuario de Telly Savalas en Kojak. Davis señaló que muchas de sus ideas de vestuario finalmente no aparecieron en la versión final, lo que dejó a ciertos personajes visualmente subdesarrollados o sin explicación. Aún así, el vestuario de la película sigue siendo una vívida mezcla de referencias históricas, homenaje cinematográfico e innovación con estilo, reforzando las personalidades e historias de sus inolvidables personajes. La fotografía principal de Django desencadenado comenzó en California en noviembre de 2011, antes de trasladarse a los imponentes paisajes de Wyoming en febrero de 2012. Para marzo, la producción se trasladó a Luisiana, donde la histórica plantación Evergreen, declarada Monumento Histórico Nacional, sustituyó a Candyland. Quentin Tarantino insistió en rodar la película en el clásico formato anamórfico en película de 35 milímetros, lo que le confirió la grandeza y la textura del cine tradicional. No todo lo del guión original llegó a la gran pantalla. Una subtrama que presentaba a Zoe Bell como una misteriosa rastreadora enmascarada se cortó antes del rodaje por falta de tiempo y nunca llegó a plasmarse. Aún así, el rodaje en sí fue una tarea titánica, 130 días en total, que finalmente finalizó en julio de 2012. Kerry Washington, quien interpretó a Bromilda, se comprometió a basar su actuación en un realismo crudo. Aunque su capataz blandía un látigo falso, Washington insistió en sentir los azotes para transmitir con autenticidad la brutalidad de la esclavitud. Para la desgarradora escena de la caja caliente, en la que Bromilda es confinada bajo tierra en un contenedor metálico del tamaño de un ataúd, Washington llegó incluso a soportar la asfixiante caja, apenas vestida bajo el sofocante calor de Luisiana, ante las cámaras, asegurándose de que su miedo e incomodidad fueran lo más reales posible. Django desencadenado marcó un hito agridulce en la carrera de Quentin Tarantino. Por primera vez, una de sus películas se editaría sin la guía de Sally Menke, su colaboradora de toda la vida y socia de confianza para moldear el ritmo y el tono. Menke, quien había trabajado en todas las películas de Tarantino hasta su fallecimiento en 2010, era ampliamente considerada como el alma invisible de su narrativa. Fred Raskin, quien anteriormente había sido asistente de montaje en Kill Bill, asumió ese rol. Con Django desencadenado, Raskin demostró ser un digno sucesor, combinando hábilmente la vasta visión de Tarantino en una película que equilibraba violencia explosiva, humor mordaz y diálogos tensos y prolongados. Su trabajo no pasó desapercibido. Raskin recibió una nominación al BAFTA a Mejor Montaje, aunque el premio finalmente recayó en William Goldenberg por Argo. Uno de los momentos más inolvidables tras bambalinas se produjo durante el poderoso monólogo de Leonardo DiCaprio sobre la frenología. En el calor de la actuación, DiCaprio golpeó la mesa con la mano, rompiendo un pequeño vaso. El vaso se clavó profundamente en su palma y la sangre comenzó a brotar. Lo que hace este momento memorable es que DiCaprio no se salió del personaje. Con las cámaras grabando, siguió adelante, con su intensidad intacta, incluso mientras la sangre le corría por la mano. Los demás actores observaban conmocionados, pero la dedicación de DiCaprio elevó la escena a algo crudo y electrizante. Incluso se quitó fragmentos de vidrio de la mano mientras decía sus diálogos. Cuando Tarantino finalmente pidió corte, el elenco estalló en una ovación de pie, aplaudiendo la dedicación de DiCaprio. La actuación fue tan auténtica que Tarantino decidió dejar la toma en el montaje final de la película. Si se fijan bien, en la siguiente escena donde Calvin Candy firma los papeles de Bromilda, la mano de DiCaprio está vendada. Sin embargo, existe una idea errónea común. Muchos creen que en esa misma escena DiCaprio untó su sangre real en la cara de Kerry Washington. En realidad, la película se filmó por separado, usando sangre de teatro por seguridad. La música juega un papel fundamental en Django desencadenado, fusionando lo antiguo con lo moderno. La banda sonora incluye una mezcla de canciones originales creadas para la película y temas clásicos que Tarantino seleccionó cuidadosamente para adaptarse a su visión. Entre las piezas originales se encuentran 100 Black Coffins, interpretada por Rick Ross y producida por Jamie Foxx, quien también presta su voz, la conmovedora Who Did That To You de John Legend, Ancora Key,
una colaboración entre el legendario compositor Ennio Morricone y la cantante italiana Elisa y Freedom, interpretada por Anthony Hamilton y Elena Boynton, que se convirtió en uno de los himnos más conmovedores de la película. Al mismo tiempo, Tarantino rindió homenaje a las raíces de la película al incluir el tema principal Django, tomado directamente del clásico spaghetti western de Sergio Corbucci de 1966. Esta mezcla musical de artistas contemporáneos y paisajes sonoros clásicos le dio a la película su ritmo único, en parte rebelión moderna, en parte homenaje cinematográfico. No todas las piezas musicales creadas para Django desencadenado llegaron al montaje final. Frank Ocean, por ejemplo, escribió una balada conmovedora y poética específicamente para la película. A Tarantino le encantó la canción, calificándola de hermosa y profundamente conmovedora, pero al final no pudo encontrar el momento adecuado en la historia para usarla. El tema, titulado Wiseman, fue publicado posteriormente por el propio Ocean en su Tumblr, donde los fans rápidamente lo acogieron como una pieza perdida del espíritu de la película. La banda sonora también entrelaza piezas clásicas conocidas, como para Elisa de Beethoven y Dies Irae de Verdi, del Requiem, lo que añade grandeza y gravedad a momentos clave. Tarantino, sin embargo, siempre ha sido muy meticuloso con el uso de la música. A diferencia de muchos directores, evita encargar una banda sonora original completa. Como explicó en una ocasión, simplemente no me gusta la idea de darle tanto poder a nadie en una de mis películas. En cambio, selecciona cada banda sonora como si fuera una mixtape personal, reuniendo temas inesperados de diferentes épocas y géneros para crear la atmósfera única de la película. El álbum oficial de la banda sonora de Django desencadenado se lanzó el 18 de diciembre de 2012, justo una semana antes del estreno de la película en cines. No todos quedaron satisfechos con el uso de la música de Django desencadenado. El legendario compositor Ennio Morricone, cuya obra Tarantino tomó prestada para la banda sonora, criticó abiertamente el enfoque del director. Morricone se quejó de que Tarantino usó su música sin coherencia e incluso declaró que nunca volvería a trabajar con él. Irónicamente, tan solo unos años después, ambos volvieron a reunirse, y Morricone compuso la banda sonora completa, ganadora del Oscar, para Los Odiados 8 de Tarantino en 2015. Más allá de este conflicto, los académicos también han estudiado las decisiones musicales de la película. En un ensayo, Hollis Robbins señaló que la mayoría de las pistas prestadas en Django desencadenado provienen de películas estrenadas entre 1966 y 1974. Argumentó que esto no era casualidad. Los ecos políticos y culturales de aquellos años, marcados por la guerra de Vietnam, el Watergate y el auge y declive del cine Black Power, otorgaron a la película de Tarantino una intencional capa de resonancia histórica. La banda sonora también incluyó canciones más ligeras pero igualmente impactantes, como I Got a Name de Jim Croce, un éxito de principios de los 70. Su tono esperanzador y melódico contrastaba marcadamente con la violencia de la película, creando una de las justaposiciones musicales más memorables de la película. La campaña promocional de Django desencadenado tuvo un comienzo singular. El primer póster promocional de la película no se creó en la sala de marketing de un estudio tradicional, sino que se inspiró en el arte de los fans. En mayo de 2011, el artista italiano Federico Mancosu diseñó y compartió un impactante póster pocos días después de que se hicieran públicos la sinopsis y el título oficial de la película. Su diseño llamó la atención del propio Tarantino. Para agosto de ese mismo año, a petición de Tarantino, las productoras adquirieron el arte conceptual. Las imágenes de Mancosu se utilizaron no solo en los primeros materiales promocionales, sino también en los pases del equipo y la ropa del personal durante el rodaje, lo que le dio al marketing de la película un toque creativo, basado en la pasión de los fans. Django desencadenado tuvo su primera proyección pública el 1 de diciembre de 2012 en el Sindicato de Directores de Estados Unidos, seguida de una serie de eventos especiales para la crítica en las semanas previas al estreno. El estreno oficial en Estados Unidos estaba previsto originalmente para mediados de diciembre, pero tras el trágico tiroteo en la escuela primaria de Newtown, Connecticut, el 14 de diciembre, el evento se pospuso una semana por respeto. La película se estrenó en Estados Unidos el 25 de diciembre de 2012, el día de Navidad, con la distribución de The Weinstein Company. Tan solo unas semanas después, el 18 de enero de 2013,
Sony Pictures Releasing la estrenó en los cines del Reino Unido, marcando así el inicio de su distribución internacional. El estreno internacional de Django desencadenado continuó en 2013. El 22 de marzo, Sony Pictures estrenó la película en cines de India, donde despertó un gran interés entre los fans de la obra de Tarantino. Ese mismo mes, la película hizo historia al ser la primera película de Tarantino aprobada para su distribución oficial en el mercado cinematográfico chino, estrictamente regulado. En un artículo para Quartz, la periodista Lily Kuo señaló que las autoridades chinas parecieron acoger con satisfacción el enfoque de la película en la historia de la esclavitud en Estados Unidos, uno de sus capítulos más oscuros, como una forma de contrarrestar las críticas estadounidenses a las propias políticas chinas. Django desencadenado se estrenó oficialmente en China el 12 de mayo de 2013, un caso excepcional en el que una película de Tarantino irrumpía en el mercado chino, fuertemente censurado. Tras su exitoso estreno en cines, Django desencadenado llegó al público local. La película se estrenó en DVD, Blu-ray y descarga digital el 16 de abril de 2013. Solo en Estados Unidos, tuvo un gran éxito en el mercado de medios domésticos, recaudando más de $31.9 millones en ventas de DVD y $30.2 millones adicionales en ventas de Blu-ray. En conjunto, los ingresos totales de la película en medios domésticos superaron los $62 millones, consolidando su popularidad más allá de la taquilla. Django desencadenado fue un gran éxito comercial. Recaudó $162.8 millones en Estados Unidos y Canadá y otros $263.2 millones en los mercados internacionales, lo que elevó su total mundial a $426 millones, más de 4 veces su presupuesto de producción de $100 millones. Para 2013, la película se había convertido en el proyecto más taquillero de Quentin Tarantino, superando su anterior éxito, Malditos Bastardos 2009, que había recaudado $321.4 millones a nivel mundial. El éxito financiero subrayó el gran atractivo de la película, que combina el estilo característico de Tarantino con una historia que conectó con el público de todo el mundo. Django desencadenado tuvo un gran estreno en Norteamérica, recaudando $15 millones el día de Navidad, quedando justo detrás de su nuevo estreno, Los Miserables. Esta cifra la situó como el tercer mejor estreno en Navidad de la historia, solo por detrás de Sherlock Holmes, $24.6 millones, y Los Miserables, $18.1 millones. Durante su fin de semana de estreno, la película recaudó $30.1 millones, lo que contribuyó a un total de $63.4 millones en 6 días. Quedó en segundo lugar en taquilla, detrás de la película que aún se conserva, El Hobbit, un viaje inesperado, lo que demuestra que, a pesar de la dura competencia, el western de Tarantino atrajo a un público considerable desde el principio. Django desencadenado recibió una gran aclamación de la crítica. En el agregador de reseñas Rotten Tomatoes, la película tiene un índice de aprobación del 87% basado en 296 reseñas, con una calificación promedio de 8 sobre 10. El consenso crítico del sitio dice: audaz, sangrienta y estilísticamente audaz, Django desencadenado es otra obra maestra incendiaria de Quentin Tarantino. Metacritic, que asigna una puntuación promedio ponderada a las reseñas, le otorgó a la película una puntuación de 81 sobre 100 basada en 42 críticos, lo que indica un reconocimiento universal. El público también respondió con entusiasmo. CinemaScore reportó una calificación promedio de A en una escala de A y a F, lo que refleja una alta aprobación de la audiencia en todos los grupos demográficos. Los críticos elogiaron ampliamente a Django desencadenado por su narrativa audaz y sus personajes cautivadores. Roger Ebert, del Chicago Sun-Times, le dio a la película una calificación perfecta de 4 estrellas sobre 4, señalando: la película ofrece una secuencia sensacional tras otra, todas ambientadas en estos dos personajes intrigantes que parecen opuestos, pero comparten problemas pragmáticos, financieros y personales. Ebert añadió que, de no haber sido por una lesión que le impidió verla antes, habría estado entre sus mejores películas del año. Al otro lado del Atlántico, Peter Bradshaw, de The Guardian, le otorgó 5 estrellas, escribiendo: solo puedo decir que Django ofrece, en su máxima expresión, ese particular placer narcótico y delirante que Tarantino aún sabe crear en el cine, algo relacionado con la manipulación de las superficies.
Es tan malsano, deplorable y delicioso como un cigarrillo prohibido. En The New York Times, el crítico A.O. Scott trazó paralelismos entre Django desencadenado y la anterior película de Tarantino, Malditos Bastardos, escribiendo, al igual que Malditos Bastardos, Django desencadenado es increíblemente entretenida, descaradamente irresponsable, además, éticamente seria, de una manera totalmente coherente con su carácter lúdico. Designada como selección de la crítica por el Times, Scott describió la película como una película inquietante e importante sobre la esclavitud y el racismo. El cineasta Michael Moore también expresó su admiración por la película, tuiteando que Django es una de las mejores sátiras cinematográficas de la historia. Por su parte, Dan Jolin, de la revista Empire, elogió la interpretación de Leonardo DiCaprio de Calvin Candie, señalando que interpreta el papel con una odiosa perfección. Un matón rencoroso, de dientes oscuros, avaricioso, vanidoso y propenso a la adulación. Jolin ofreció una visión más crítica de Jamie Foxx, describiendo a Django como un eslabón comparativamente más débil cuya voz suave y musical choca con las breves interpretaciones de Django. No todos los críticos se mostraron tan entusiastas. Owen Gleiberman, de Entertainment Weekly, argumentó que Django desencadenado se quedó corta en comparación con Malditos Bastardos, escribiendo, Django no es ni de lejos la película que fue Malditos Bastardos. Es menos ingeniosa y no tiene suficientes personajes principales, ni la suficiente ingeniosidad estructural característica de Tarantino, para merecer su metraje de 2 horas y 45 minutos. David Fellerat, de IndieWeek, sugirió que la película mostraba indicios de una investigación limitada del periodo histórico, observando que Tarantino parecía depender en gran medida de visionados repetidos de Django, el spaghetti western de Sergio Corbucci de 1966 y de Boz Niger, la película de Blaxploitation de 1975, escrita y protagonizada por Fred Williamson. Mientras tanto, Anthony Lane, de The New Yorker, expresó su incomodidad con las reacciones del público, recordando que le perturbaron sus carcajadas triunfales cuando una mujer blanca fue acribillada por las armas de Django durante la proyección a la que asistió. Estas críticas pusieron de relieve las preocupaciones sobre el tono, la precisión histórica y la ética de la violencia estilizada de Tarantino. Django desencadenado también ha sido objeto de análisis académico. Un número completo de la revista académica Safundi, titulado Django desencadenado y el western global, se dedicó a examinar el lugar de la película dentro del género western. La académica Dana Phillips elogió la audacia de Tarantino, escribiendo, la película de Tarantino es inmensamente entretenida, no a pesar de, sino precisamente por su audacia, incluso, a veces, francamente escabrosa, gracias a su tratamiento de la esclavitud, las relaciones raciales y ese elemento básico del western, la violencia. Sin duda, estos son temas que otro director habría abordado con más delicadeza y menos excesos estilísticos que Tarantino, quien nunca ha sido tímido. Otro director también habría estado menos dispuesto a proclamar su película como la primera de un nuevo género, el sureño. Esta perspectiva académica destaca cómo Django desencadenado celebra y desafía las convenciones clásicas del western, a la vez que aborda temas históricos profundamente incómodos. Django desencadenado recibió un amplio reconocimiento durante la temporada de premios. En diciembre de 2012, el American Film Institute la nombró una de sus 10 mejores películas del año. La película obtuvo 5 nominaciones al Globo de Oro, incluyendo Mejor Película, además de Mejor Director y Mejor Guión para Quentin Tarantino. Tarantino ganó el premio de la Academia al Mejor Guión Original. Christoph Waltz fue igualmente aclamado, ganando el premio de la Academia al Mejor Actor de Reparto, el Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto y el BAFTA al Mejor Actor de Reparto, siendo la segunda vez que lograba este triplete, habiendo ganado previamente los 3 por su papel en Malditos Bastardos de Tarantino. La película también recibió el reconocimiento de los premios Image de la NAAC, que le otorgaron 4 nominaciones, mientras que la National Board of Review nombró a Leonardo DiCaprio Mejor Actor de Reparto. Además, Django desencadenado fue nominada a Mejor Película de Cine por el Sindicato de Productores de Estados Unidos, lo que refuerza su reconocimiento por parte de la crítica y la industria. Django desencadenado también generó controversia, en particular por su frecuente uso de insultos raciales.
Algunos comentaristas criticaron el uso repetido de la palabra níger, argumentando que era excesivo e inapropiado, incluso más que las gráficas representaciones de la violencia contra los esclavos. Sin embargo, otros críticos defendieron la elección de Tarantino, señalando que el lenguaje era históricamente preciso y reflejaba la brutal realidad de la raza y la esclavitud en el sur de Estados Unidos antes de la Guerra Civil. Estos defensores argumentaron que la franca representación de dicho lenguaje en la película era esencial para retratar el periodo con autenticidad, incluso si incomodaba al público. Django desencadenado también recibió algunas reacciones de destacados cineastas. El director afroamericano Spike Lee declaró públicamente en una entrevista con Vibe que no vería la película. Solo diré que es una falta de respeto a mis antepasados. Es solo mi opinión. No hablo en nombre de nadie más. Lee profundizó más tarde en su perspectiva, enfatizando la gravedad histórica de la esclavitud. La esclavitud estadounidense no fue un spaghetti western de Sergio Leone. Fue un holocausto. Mis antepasados son esclavos robados de África. Los honraré. Sus comentarios pusieron de relieve el debate actual sobre cómo las películas retratan las atrocidades de la esclavitud y el equilibrio entre el entretenimiento estilizado y la reverencia histórica. El actor y activista Jesse Williams ofreció una crítica aguda de Django desencadenado, destacando la tensión entre la precisión histórica y el estilo cinematográfico. Si bien reconoció que el uso del lenguaje racista en la película refleja la brutal realidad de la época, argumentó que pasa por alto las experiencias vividas más amplias de los esclavos. Williams observó que las esclavas suelen ser representadas como negras bien vestidas con túnicas vaporosas, jugueteando en columpios y disfrutando de tranquilos paseos por los jardines, como si el escenario fuera Versalles, mezclado con ocasionales actos de barbarie contra las esclavas. Esa carta de autenticidad que Tarantino usa para comprar a todos esos negros tiene una memoria terriblemente selectiva. También destacó la representación que la película hace de la escasa solidaridad entre los personajes esclavos, enfatizando que la mayoría parece carecer de la voluntad o la oportunidad de resistir o escapar, con Django como la notable excepción. La crítica de Williams subraya los debates actuales sobre cómo Hollywood equilibra la estilización, el enfoque narrativo y la autenticidad histórica en las historias sobre la esclavitud. Wesley Morris, de The Boston Globe, destacó la complejidad y el realismo de la interpretación de Stephen, el fiel esclavo de Calvin Candie, realizada por Samuel L. Jackson. Morris comparó al personaje con destacados republicanos negros como Clarence Thomas y Herman Cain, señalando que la astucia de Stephen, su lealtad a su amo y su inteligencia manipuladora lo convertían en uno de los personajes más memorables e inquietantes de la película. Samuel L. Jackson defendió tanto a su personaje como el controvertido lenguaje de la película. Respecto a Stephen, comentó que creía que compartía la misma brújula moral que Clarence Thomas, destacando su naturaleza disciplinada, estratégica y, a menudo, moralmente ambigua. Jackson también respondió a las críticas sobre el frecuente uso del insulto racial níger en la película, argumentando, decir que Tarantino dijo, níger, demasiadas veces es como quejarse de que dijeron, Quique, demasiadas veces en una película sobre nazis. Sin embargo, como señaló Jesse Williams, existe una diferencia significativa. Estos términos antisemitas no eran tan frecuentes en Malditos Bastardos de Tarantino como el insulto níger en Django desencadenado. Williams sugirió que la comunidad judía probablemente no habría aceptado un uso tan repetitivo, destacando la tensión entre el realismo histórico y la sensibilidad del público en la película. Erin Aubrey Kaplan, de Los Angeles Times, destacó la marcada diferencia entre el enfoque de Tarantino en Jackie Brown y Django desencadenado. Escribió, es una institución cuyos horrores no necesitan exageración, pero Django hace precisamente eso, ya sea para ilustrar o entretener. Un director blanco que usa la palabra N en un homenaje a la blaxploitation de los 70 al estilo de Jackie Brown es una cosa, pero que el mismo director convierta la brutalidad de la esclavitud en ficción pulp es otra muy distinta. La crítica de Kaplan subraya las tensiones éticas y artísticas que surgen al dramatizar atrocidades históricas con un enfoque altamente estilizado y centrado en el entretenimiento. La controversia en torno a Django desencadenado trascendió la propia película. Durante la presentación de Saturday Night Live, Jamie Foxx bromeó sobre su entusiasmo por matar a todos los blancos de la película.
El columnista conservador Jeff Kuhne criticó el sketch en The Washington Times, escribiendo: "La intolerancia antiblanca se ha arraigado en nuestra cultura posmoderna. Tomemos como ejemplo Django desencadenado. La película se resume en un tema central: el hombre blanco como diablo, una plaga moral que debe ser erradicada como un virus letal". Este incidente puso de relieve las respuestas polarizadas tanto al tema de la película como a su marketing, ilustrando cómo Django desencadenado provocó debates sobre raza, representación y sátira en la cultura contemporánea. Samuel L. Jackson ofreció su perspectiva sobre Django desencadenado en comparación con 12 años de esclavitud durante una entrevista con Vogue Man. Afirmó que Django era una exploración más profunda y detallada de la experiencia de la esclavitud que 12 años de esclavitud. Pero el director Steve McQueen es un artista. Como es respetado por hacer películas supuestamente artísticas, se le tiene más en alta estima que a Django, porque esta era básicamente una película de blaxploitation. El comentario de Jackson resalta la tensión entre el realismo histórico, las convenciones del género y la recepción crítica, presentando a Django como una representación estilizada pero implacable de la esclavitud. Django desencadenado también se hizo famoso por su extrema brutalidad, y algunos críticos argumentaron que la violencia de la película era excesiva. El estreno originalmente previsto se pospuso tras el tiroteo en la escuela Sandy Hook el 14 de diciembre de 2012, un momento que intensificó el escrutinio del contenido gráfico de la película. El comentarista político Thomas Frank criticó el enfoque de la película sobre la violencia, escribiendo: "No es sorprendente que Quentin Tarantino se haya convertido últimamente en el foco de este tipo de críticas sobre la relación entre las películas y los actos de violencia. El hecho de que Django desencadenado llegara a los cines justo en la época de la masacre de Sandy Hook no ayudó. Sin embargo, se ha negado a ceder un ápice al discutir la conexión entre la violencia cinematográfica y la vida real. Obviamente, no creo que una cosa tenga que ver con la otra. Las películas se basan en la ficción. Se trata de imaginación. Parte del objetivo es intentar crear una experiencia realista, pero la estamos fingiendo. ¿Es posible que alguien en nuestro mundo cínico dé crédito a una sofistería tan interesada? Por supuesto, una industria bajo presión afirmará que no tiene las manos limpias, tal como lo ha hecho la NRA. Y, por supuesto, se puede contar con que un hijo predilecto, ya sea Tarantino o Lapierre, lo diga con más fuerza que nadie. Pero ¿realmente creen que la expresión imaginativa no tiene consecuencias? Esta crítica subraya el debate en curso sobre la representación estilizada de la violencia por parte de Tarantino y la responsabilidad ética de los cineastas, especialmente cuando su trabajo coincide con tragedias reales. The Independent criticó la violencia extrema de la película, describiéndola como parte del nuevo sadismo en el cine. La reseña observó: "Es desconcertante estar sentado en un cine lleno de gente mientras el público se ríe a carcajadas ante el último estrangulamiento o se desmorona histéricamente mientras decapitan o amputan a alguien". Este comentario reflejaba preocupaciones más amplias sobre el tono de la película y la reacción del público ante su brutalidad estilizada. Adam Serwer, de Motor Jones, ofreció una perspectiva más matizada sobre la violencia de la película, escribiendo que si bien Django, como muchas películas de Tarantino, ha sido criticada por su violencia caricaturesca, solo lo es cuando Django mata a dueños y capataces de esclavos. La violencia contra los esclavos siempre es apropiadamente aterradora. Serwer argumentó que este enfoque posiciona a Django como potencialmente la mejor obra de Tarantino, señalando que es la primera en la que descubre la violencia como horror y no solo como espectáculo. Destacó una escena clave en la que Schultz se da la vuelta mientras un esclavo es destrozado por perros, y Django le explica a Calvin Candie, interpretado por Leonardo DiCaprio, que Schultz simplemente no está acostumbrado a los estadounidenses. El comentario de Serwer enfatiza cómo la película diferencia entre la venganza estilizada y los horrores genuinos de la esclavitud. Si bien Quentin Tarantino reconoció que siempre estuvo al tanto de la existencia histórica de las luchas mandingas, no hay evidencia definitiva de que los dueños de esclavos organizaran combates a muerte similares a los de gladiadores entre esclavos varones, como se muestra en la película. La historiadora Edna Grene Medford señala que los relatos de tales luchas siguen siendo rumores sin documentar. David Blythe, director del Centro para el Estudio de la Esclavitud de Yale, explicó que la razón por la que estas batallas probablemente no ocurrieron no fue una preocupación moral o ética, sino un interés económico.
Era improbable que los dueños de esclavos arriesgaran sus sustanciales inversiones financieras en combates letales entre sus trabajadores esclavizados. El término mandingo, utilizado en la película para describir a un esclavo altamente hábil para el combate o la crianza, no es un término histórico, sino que proviene de la película Mandingo de 1975, basada a su vez en una novela homónima de 1957. El uso que Tarantino hace del término se basa en esta fuente ficticia y cinematográfica anterior, más que en la práctica histórica documentada. William Helani Cobb, de The New Yorker, señaló que las ocasionales libertades históricas de Tarantino a veces le favorecieron la película. Cobb escribió: "Hay momentos en los que esta historia convexa funciona brillantemente, como cuando Tarantino retrata al Ku Klux Klan una década antes de su formación para ridiculizar a fondo el racismo velado de sus miembros". Tarantino aclaró que los merodeadores enmascarados de la película no pretendían ser el KKK histórico, sino un grupo llamado los Reguladores, retratados como antepasados espirituales del Klan posterior a la Guerra Civil, en lugar de la organización en sí. En cuanto a la precisión histórica, las opiniones entre los críticos estaban divididas. Christopher Caldwell, del Financial Times, advirtió contra tratar Django desencadenado como un relato histórico, escribiendo: "Por supuesto, no debemos confundir un largometraje con un documental de televisión pública". Argumentó que la película utiliza la esclavitud como una película pornográfica podría utilizar una convención de enfermeras, como pretexto para lo que realmente pretende entretenernos. Lo que realmente pretende entretenernos en Django es la violencia. Por el contrario, Richard Brody, de The New Yorker, elogió la representación de Tarantino, afirmando que su visión de la monstruosidad de la esclavitud es históricamente precisa. Tarantino describe acertadamente la esclavitud no como una mera propiedad administrativa, sino como una crueldad atroz y monstruosa. Estas perspectivas contrastantes resaltan la tensión entre la narrativa estilizada y la fidelidad histórica en la representación que la película hace del sur de Estados Unidos antes de la Guerra Civil. Django desencadenado fue adaptado al cómic por DC Comics en 2013. 2 años después, en 2015, Dynamite Entertainment publicó una secuela crossover titulada Django/Zorro. Coescrita por Quentin Tarantino y Matt Wagner, esta película marcó la primera secuela de una película de Tarantino basada en un cómic. Quentin Tarantino reveló en una entrevista que tiene aproximadamente 90 minutos de metraje sin usar de Django desencadenado y que ha considerado reeditar la película para convertirla en una miniserie de 4 horas y 4 noches de emisión por cable. Explicó que dividir la historia en 4 partes sería más satisfactorio para el público que una película de 4 horas. No sería una prueba de resistencia. Sería una miniserie. Y a la gente le encantan. El primer intento de Quentin Tarantino por una secuela de Django desencadenado fue una novela de bolsillo inédita titulada Django en el infierno blanco. Sin embargo, finalmente decidió que el tono de la historia no encajaba con la moraleja de Django. Como resultado, Tarantino reelaboró el proyecto para crear un guión original, que finalmente se convirtió en su siguiente película, Los Odiados 8. En junio de 2019, Quentin Tarantino seleccionó a Jerrod Carmichael para coescribir una adaptación cinematográfica basada en la serie de cómics crossover Django/Zorro. Tanto Tarantino como Jamie Foxx habían expresado su interés en que Antonio Banderas repitiera su papel como el zorro de La Máscara del Zorro 1998 y La Leyenda del Zorro 2005, junto con el regreso de Foxx como Django. Sin embargo, en una entrevista con GQ en 2022, Carmichael reveló que el proyecto había sido cancelado. Desde su explosivo debut hasta sus adaptaciones al cómic, posibilidades de miniserie e intentos de secuelas, Django Unchained sigue siendo una obra provocadora y perdurable, celebrada, criticada y discutida por su narrativa audaz, su estilización histórica y sus personajes inolvidables. La película de Quentin Tarantino de 2012, Django desencadenado, es una visión audaz y estilizada del sur de Estados Unidos antes de la Guerra Civil, que combina las convenciones del género western con una exploración contundente de la esclavitud, la venganza y la justicia. Django desencadenado es una película estadounidense de 2012 que reinventa el género western con el estilo único de Quentin Tarantino. Escrita y dirigida por el propio Tarantino, fue producida por su compañía, Avant Depart, junto con Columbia Pictures. La película cuenta con un elenco estelar:
Jamie Foxx como protagonista, acompañado por Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington y Samuel L. Jackson. Los papeles secundarios son interpretados por Walton Goggins, Dennis Christopher, James Remar, Michael Parks y Don Johnson. Ambientada en el sur de Estados Unidos antes de la Guerra Civil y el Viejo Oeste, la película es un homenaje audaz y estilizado a los spaghetti westerns de la década de 1960. Su propio título, Django desencadenado, rinde homenaje a Django, el clásico de Sergio Corbucci de 1966, una película cuyo actor principal, Franco Nero, incluso hace un cameo. En esencia, la historia sigue a Django, un esclavo que encuentra un mentor inesperado en un cazarrecompensas alemán. Juntos, se embarcan en un peligroso viaje, impulsados por el objetivo final de Django, reunirse con su esposa. El viaje de Django desencadenado comenzó en 2007, cuando Quentin Tarantino trabajaba en un libro sobre el cineasta italiano Sergio Corbucci. Ese proyecto despertó la idea de una nueva historia y, poco a poco, la película comenzó a tomar forma. Para abril de 2011, Tarantino completó el borrador final del guión y se lo entregó a The Weinstein Company. Poco después, comenzó la búsqueda del reparto ideal. Durante el verano de 2011, se consideraron nombres como Michael K. Williams y Will Smith para el papel principal, antes de que Jamie Foxx fuera finalmente elegido para interpretar a Django. El rodaje comenzó en noviembre de 2011 y continuó hasta marzo de 2012. La producción se extendió por diferentes territorios, desde California hasta Wyoming y finalmente a Luisiana, dando vida a la visión de Tarantino en la gran pantalla. Django desencadenado tuvo su gran estreno en el Teatro Ziegfeld de Nueva York el 11 de diciembre de 2012. Tan solo 2 semanas después, el día de Navidad, The Weinstein Company la estrenó en cines de todo Estados Unidos, mientras que Sony Pictures Releasing International la llevó al público de todo el mundo. La película resultó ser un éxito comercial rotundo. Con un presupuesto de producción de $100 millones, recaudó $426 millones a nivel mundial, convirtiéndose en la película más taquillera de Tarantino en ese momento. La crítica también acogió con entusiasmo la película. Recibió una aclamación generalizada, con especial atención a Christoph Waltz y Leonardo DiCaprio por sus inolvidables interpretaciones, así como por la ingeniosa escritura y la audaz dirección de Tarantino. Si bien Django desencadenado fue aclamada, también generó controversia. Muchos espectadores se sintieron inquietos por su violencia gráfica y el uso frecuente de insultos raciales, lo que se convirtió en tema de acalorado debate. A pesar de las críticas, la película obtuvo un amplio reconocimiento durante la temporada de premios. En la 85ª edición de los premios Oscar, recibió 5 nominaciones y se alzó con 2 galardones. La interpretación de Christoph Waltz como el Dr. King Schultz le valió el Oscar al mejor actor de reparto, premio que repitió en los Globos de Oro y los BAFTA. El propio Quentin Tarantino también fue homenajeado. Su ingenioso y audaz guión le valió un premio Oscar, un Globo de Oro y un BAFTA, consolidando la película como una de sus obras más aclamadas. La historia comienza en Texas, en el año 1858. Un grupo de hombres afroamericanos esclavizados marchan en la noche, encadenados y conducidos por 2 hermanos, Ace y Dickie Speck. Entre ellos se encuentra Django, un hombre que fue separado de su esposa, Bromilda, y vendido como esclavo. Su viaje se ve interrumpido por la llegada del Dr. King Schultz, un ex-dentista de Düsseldorf que ahora trabaja como cazarrecompensas. Schultz se acerca a los hermanos y les ofrece comprar a uno de los esclavos. Su interés se centra rápidamente en Django, sobre todo tras descubrir que Django tiene conocimiento de los hermanos Brittle, 3 forajidos a los que Schultz persigue con una orden judicial. La conversación no tarda en subir de tono. Ace, irritado por el interrogatorio de Schultz, levanta su escopeta, pero Schultz, rápido e impasible, desenfunda primero, matando a Ace en el acto. Luego deja a Dickie a merced de los hombres encadenados, quienes aprovechan su oportunidad de libertad y lo matan. Reconociendo el valor de Django, Schultz le hace una oferta: ayudarlo a localizar a los hermanos Brittle. A cambio, Django obtendrá su libertad. Django pronto descubre la verdad sobre Schultz, que es un cazarrecompensas. La revelación llega después de que Schultz derribara con calma a un forajido llamado Willard Peck, un hombre que se hacía pasar por el sheriff de un pequeño pueblo.
Desde allí, Django y Schultz parten juntos en busca de los hermanos Brittle. Su búsqueda los lleva a una plantación. El enfrentamiento es rápido y violento. Django mata al primer hermano de un solo disparo y luego se venga del segundo azotándolo sin piedad antes de rematarlo. Schultz despacha al tercero con precisión. Su sangrienta justicia no termina ahí. Cuando el dueño de la plantación reúne a un grupo de hombres para lincharlos, Schultz y Django preparan una emboscada, aniquilándolos antes de que puedan atacar. Durante el invierno, Django cabalga junto a Schultz, ya no esclavo, sino aprendiz. Schultz pronto se da cuenta del don de Django, un talento instintivo para el tiroteo que lo convierte en un compañero natural. Más aún, Schultz siente una profunda responsabilidad. Django es el primer hombre al que libera, y ese vínculo lo impulsa a hacer más. Se compromete con la causa de Django, la peligrosa misión de rescatar a Bromilda. Con la guía de Schultz, Django se convierte en un hábil cazarrecompensas por derecho propio. Consigue su primera presa y conserva el folleto de búsqueda como amuleto de buena suerte, símbolo de su nueva vida como hombre libre. Su viaje finalmente los lleva a Mississippi, donde Schultz descubre una información crucial. Bromilda es propiedad de Calvin Candie, el despiadado amo de la plantación Candyland. Candie es tan encantador en sus modales como cruel en sus acciones. En su finca, los hombres esclavizados son obligados a participar en brutales combates de lucha libre a muerte, combates que Candie llama con orgullo sus concursos mandingo. Schultz se da cuenta rápidamente de que Candie jamás se separará de Bromilda si se la piden abiertamente, así que urde una astuta artimaña. El plan consiste en fingir que están interesados en comprar a uno de los boxeadores de Candie, ofreciendo una suma enorme. Una vez que Candie cae en la codicia, solicitarán con indiferencia la compra de Bromilda como parte del trato, escabulléndola antes de que se concrete la venta mandingo. Para preparar la trampa, Schultz y Django se reúnen con Candie en su lujoso club de caballeros en Greenville. Intrigada por su extravagante oferta, Candie muerde el anzuelo y los invita a Candyland. Allí, el plan empieza a tomar forma. Schultz, en secreto, encuentra un momento para informar a Bromilda, tranquilizándola de sus intenciones. Para guardar las apariencias, finge estar encantado con ella, incluso mencionando el alemán que comparten. Con astuta precisión, convence a Bromilda para que acepte el trato, mientras organiza la compra de uno de los cazas de Candie. Esa noche, en la gran mesa de Candyland, el plan cuidadosamente urdido empieza a desmoronarse. El sirviente de mayor confianza de Candie, Stephen, un esclavo doméstico astuto y ferozmente leal, empieza a notar detalles sutiles. Su sospecha crece, y pronto lo descubre. Django y Bromilda se conocen. La idea de comprar un cazamandinga no es más que una distracción. Stephen advierte discretamente a Candie, reprendiéndolo por dejar que la avaricia le ciegue el juicio. La comprensión lo desgarra profundamente. Candie, humillado por haber sido engañado por su propio esclavo, se traga su orgullo y contiene su ira. En lugar de estallar, monta una exhibición teatral. Con petulante confianza, da una charla sobre frenología, presentándola como prueba científica de la superioridad blanca y la inferioridad negra. El ambiente se tensa. De repente, el guardaespaldas de Candie irrumpe en la habitación, apuntando con la escopeta a Schultz y Django. Candie, furioso, amenaza con matar a Bromilda ante sus ojos. Acorrala a Schultz, extorsionándolo por el precio total de la oferta y exigiéndole un apretón de manos para cerrar el trato, un insulto final para demostrar su dominio. Pero Schultz, harto de la arrogancia y la crueldad de Candie, se niega a ceder. Con sereno desafío, saca una deringue oculta de su manga y mata a Candie de un disparo en el acto. En el caos que sigue, el secuaz de Candie contraataca, abatiendo a Schultz. Se desatan los disparos. Django toma un revólver y lucha con fiereza, matando a muchos de los hombres de Candie en un brutal tiroteo. Pero la batalla se vuelve en su contra. Cuando agarran a Bromilda y la retienen a punta de pistola, Django no tiene otra opción. Se rinde. A la mañana siguiente, la cruda realidad de la situación de Django se hace evidente. Stephen da una noticia escalofriante. Django será vendido a una mina, condenado a una vida de trabajos agotadores. Pero Django no es un hombre que se deje doblegar. En el camino a la mina, se encuentra con sus 2 escoltas australianos, hombres ingenuos y fácilmente intimidantes.
con serena precisión, revela el folleto de su primera recompensa, demostrando que es un cazarrecompensas hábil y peligroso. Aprovechando la oportunidad, Django teje una historia convincente. Hay forajidos escondidos en Candyland y una enorme recompensa espera a quien los detenga. Tienta a los escoltas con promesas de compartir la recompensa, apelando a su codicia. La artimaña funciona. Lo liberan, entregándoles una pistola en el proceso. Sin dudarlo, Django cambia la situación, matando a los hombres y reclamando su caballo. Con la determinación encendida en sus ojos, cabalga directo hacia Candyland, decidido a rescatar a Bromilda y terminar lo que Schultz y él habían comenzado. Django regresa furioso a Candyland con una determinación inquebrantable. 1 a 1, elimina a los secuaces restantes de Candy, abriéndose camino directo hacia su objetivo final. En medio del caos, recupera los papeles de la libertad de Bromilda del bolsillo de Schultz y la rescata de una cabaña cercana, reuniéndose por fin con su esposa. Mientras los dolientes de Candy regresan de su funeral, Django no lo duda. Elimina a los pocos secuaces leales que quedan y se enfrenta a Lara, la hermana de Candy, asegurándose de que ya no pueda perpetuar la crueldad de Candyland. Libera a los 2 esclavos restantes de la casa y le da una brutal y calculada advertencia a Stephen, golpeándolo en la rodilla, un inequívoco acto de justicia. Con su venganza casi consumada, Django prepara su trampa final. La dinamita, cuidadosamente colocada por toda la mansión, se enciende. Él y Bromilda retroceden, observando cómo toda la propiedad estalla en una enorme explosión, poniendo fin al reinado del terror y cobrándose la vida del discapacitado Stephen en la explosión. Victoriosos y libres, Django y Bromilda parten juntos, dejando atrás las cenizas de Candyland y las cadenas del pasado. El reparto secundario de la película añade profundidad y complejidad al mundo de Django desencadenado. James Remar interpreta a Dickie Speck, hermano de Ace Speck y uno de los primeros opresores de Django. Los agentes de la ley y los ejecutores son interpretados por Tom Bopat como el alguacil estadounidense Gil Tatum, Omar J. Dorsey como Chicken Charlie y Don Strode en el doble papel del sheriff Bill Sharp y Willard Peck. Las plantaciones cobran vida gracias a actores veteranos. Bruce Dern interpreta al viejo Carrucan, dueño de la plantación Carrucan, mientras que M.C. Gainey, Cooper Hackeboo y Doc Duame interpretan a los hermanos Brittle, Big John, Roger Lil Raj y Ellis, quienes supervisan las operaciones en las plantaciones de Carrucan y Big Daddy. Cada actuación contribuye a poblar el mundo de Tarantino con personajes memorables, aumentando la tensión y lo que está en juego en cada giro. La película también presenta una amplia gama de papeles secundarios memorables que enriquecen su universo. Jonah Hill aparece brevemente como Buckhead número 2, miembro de la banda de supremacistas blancos enmascarados de Bennett. Lee Horsley interpreta al sheriff Goose, Rex Lynn es Tennessee Harry. Misty Upham aparece como Minnie y Danielle Watts interpreta a Coco. Un divertido guiño a la historia del cine proviene de Russ Tamblyn y su hija Amber, quienes aparecen como habitantes de Dougherty, Texas, acreditados juguetonamente como hijo de un pistolero e hija del hijo de un pistolero. Los rastreadores de Candyland cobran vida gracias a un talentoso elenco que incluye a Zoe Bell, Michael Bowen, Robert Carradine, Hake Garver, Ted Neeley, James Parks y Tom Savini. Jackie Ido, quien ya interpretó a Marcel en Malditos Bastardos de Tarantino, hace una aparición no acreditada como esclavo. Michael Parks interpreta a Roy y John Harrat interpreta a Floyd, junto al propio Tarantino en un cameo como Frankie, empleados de la compañía minera LeKint Dickey. Tarantino también aparece en otras partes de la película como Robert, un cabeza de bolsa enmascarado, lo que le aporta su característico toque de autoinserción a la historia. En 2007, Quentin Tarantino comenzó a debatir una idea ambiciosa, un nuevo tipo de spaghetti western, pero ambientado en el profundo sur de Estados Unidos antes de la Guerra de Secesión. Se refirió a este concepto como un western sureño, explicando que quería abordar el oscuro pasado de Estados Unidos de una manera que se sintiera fiel al género western. Tarantino describió su visión con claridad. Quería hacer películas que abordaran el horrible pasado de Estados Unidos, con la esclavitud y demás, pero como spaghetti westerns, no como películas pesadas y centradas en temas. Quería que se sintieran como películas de género, sin dejar de abordar las cosas que Estados Unidos ha evitado durante mucho tiempo por vergüenza y que otros países no abordan porque sienten que no tienen derecho a hacerlo.
La idea cobró mayor relevancia mientras Tarantino escribía un libro sobre Sergio Corbucci, el cineasta italiano responsable del Django original. Le impactó la representación que Corbucci hacía de un salvaje oeste malvado y retorcido, un mundo surrealista plagado de crueldad y autoritarismo. Al reflexionar sobre las películas de Corbucci, Tarantino se dio cuenta de que podía aprovechar esa energía y usarla para contar una historia que confrontara directamente la historia de Estados Unidos. Estaba escribiendo sobre cómo sus películas presentan este salvaje oeste malvado, un salvaje oeste horrible. Era surrealista, trataba mucho sobre el fascismo. Mientras escribía esto, pensé, no sé si Sergio pensaba esto en ese momento, pero sé que lo estoy pensando ahora, y puedo hacerlo. Esta mezcla de análisis histórico y cine de género se convirtió en la base de lo que eventualmente se convertiría en Django desencadenado. El 26 de abril de 2011, Quentin Tarantino completó el guión de Django desencadenado y presentó el borrador final a The Weinstein Company, sentando las bases para la producción de la película. Curiosamente, en octubre de 2012, RZA, colaborador frecuente de Tarantino, reveló que ambos habían planeado un ambicioso crossover. La idea era conectar Django desencadenado con la película de artes marciales de RZA, El hombre de los puños de hierro, que Tarantino había presentado. El plan habría incluido una versión más joven del personaje de Herrero de RZA, apareciendo como esclavo en una secuencia de subasta dentro de Django. Desafortunadamente, conflictos de agenda imposibilitaron el crossover y el personaje de RZA nunca apareció. Aún así, el concepto resalta la ambición creativa y la imaginación lúdica que se invirtieron en la creación de la épica western de Tarantino. Tarantino se inspiró en diversas fuentes durante la creación de Django desencadenado. Una de las influencias más directas fue el spaghetti western Django de Sergio Corbucci 1966, cuyo protagonista, Franco Nero, hace un cameo memorable en la película de Tarantino. Otra influencia clave fue el drama Mandingo de 1975, que se centra en un esclavo entrenado para luchar contra otros esclavos, evocando las brutales competencias de mandingos representadas en Candyland. Las secuencias nevadas de la película rinden homenaje a la película de Corbucci de 1968, El Gran Silencio. Como explicó Tarantino, Silencio transcurre en la nieve. Me gustó tanto la acción en la nieve que Django desencadenado tiene una gran sección de nieve en el centro. Incluso el personaje del Dr. Kim Schultz, el refinado dentista alemán convertido en cazarrecompensas, debe sus raíces a los clásicos del western alemán. Tarantino atribuye a las películas de Karl May de la década de 1960 y a su héroe, Old Shatterhand, una gran influencia en el carácter y la actitud de Schultz, fusionando la sensibilidad europea con la crudeza de la frontera estadounidense. El título, Django Unchained, conlleva múltiples matices de homenaje. Hace un guiño directo al spaghetti western Django de Sergio Corbucci de 1966. También hace referencia a Hércules Unchained, el título estadounidense de la epopeya italiana de 1959, Ercole e la Regina di Lidia, una historia sobre la huida del mítico héroe de la esclavitud a manos de un amo cruel. Finalmente, se inspira en Ángel Unchained, la película estadounidense de 1970 sobre un motociclista solitario que busca venganza contra una violenta banda de campesinos. A través de este título complejo, Tarantino representa tanto un homenaje como una reinvención, fusionando influencias clásicas del género con su propia visión audaz. Varios actores fueron considerados para el papel principal de Django antes de que Jamie Foxx finalmente lo consiguiera. Michael K. Williams, Will Smith e Idris Elba fueron mencionados como posibles candidatos. Smith explicó posteriormente que rechazó el papel porque no era el protagonista y no era para mí, aunque elogió la película como brillante. Tyrese Gibson también audicionó para el papel y presentó una cinta para su consideración. Se rumoreaba que Franco Nero, el Django original de la película de Corbucci de 1966, sería considerado para el papel de Calvin Candie, pero en su lugar hizo un cameo como un personaje secundario. Nero incluso sugirió una idea creativa: interpretar a un misterioso jinete que acecha a Django en visiones y se revela en un flashback como su padre. Sin embargo, Tarantino decidió no usar esta idea. Kevin Costner inició negociaciones para interpretar a Ace Buddy, el entrenador de mandingos y mano derecha de Candie, pero conflictos de agenda lo obligaron a abandonar. Kurt Russell fue elegido como sustituto,
pero también abandonó el papel. Finalmente, el personaje de Ace Buddy no fue reinterpretado. En cambio, sus rasgos se fusionaron con los del personaje de Walton Goggins, Billy Crass, simplificando la historia y conservando la esencia de la presencia del villano. A Jonah Hill se le ofreció originalmente el papel de Scotty Harmony, un jugador que pierde a Bromilda ante Calvin Candie en una partida de póker. Sin embargo, lo rechazó debido a conflictos de agenda con The Watch. Sacha Baron Cohen también fue contactado para el papel, pero se negó a centrarse en su papel en Los Miserables. Al final, ni Scotty ni la partida de póker aparecieron en la versión final de Django desencadenado. Sin embargo, Hill sí apareció posteriormente en la película con un papel diferente. Joseph Gordon-Levitt también expresó su interés en participar, afirmando que le habría encantado estar en la película, pero sus compromisos previos con la dirección de su primer largometraje, Don John, le impidieron unirse al reparto. En una entrevista con Vanity Fair en enero de 2013, la diseñadora de vestuario Sharon Davis explicó que gran parte del vestuario de Django desencadenado se inspiró en clásicos del western y otras obras de arte. Para el estilo personal de Django, Davis colaboró estrechamente con Quentin Tarantino, y ambos se inspiraron frecuentemente en la serie de televisión Bonanza. Incluso contrataron al sombrerero original que creó el icónico sombrero que lució Little Joe, interpretado por Michael Landon. Davis describió el vestuario de Django como una interpretación rockera del personaje, que combinaba extravagancia con practicidad de vanguardia. Sus gafas de sol se inspiraron en el papel de Charles Bronson en el Búfalo Blanco 1977, mientras que su traje de ayuda de cámara se inspiró directamente en el famoso óleo de 1770 de Thomas Gainsborough, El Chico Azul. Gracias a estas referencias cuidadosamente seleccionadas, la identidad visual de Django se volvió impactante e históricamente relevante, complementando a la perfección el tono único de la película. En la escena final de la película, Bromilda luce un vestido inspirado en el personaje de Ida Galli en Sangre por $1 de plata 1965, un sutil guiño a la moda clásica del oeste. La diseñadora de vestuario Sharon Davis también compartió ideas sobre otros looks icónicos. El vestuario de Calvin Candie se inspiró en parte en el elegante Red Butler, mientras que el traje de lino color crema de Big Daddy se inspiró en el estilo característico de Don Johnson en Miami Vice. El abrigo de chinchilla sintética de King Schultz, por su parte, se inspiró en el memorable vestuario de Telly Savalas en Kojak. Davis señaló que muchas de sus ideas de vestuario finalmente no aparecieron en la versión final, lo que dejó a ciertos personajes visualmente subdesarrollados o sin explicación. Aún así, el vestuario de la película sigue siendo una vívida mezcla de referencias históricas, homenaje cinematográfico e innovación con estilo, reforzando las personalidades e historias de sus inolvidables personajes. La fotografía principal de Django desencadenado comenzó en California en noviembre de 2011, antes de trasladarse a los imponentes paisajes de Wyoming en febrero de 2012. Para marzo, la producción se trasladó a Luisiana, donde la histórica plantación Evergreen, declarada Monumento Histórico Nacional, sustituyó a Candyland. Quentin Tarantino insistió en rodar la película en el clásico formato anamórfico en película de 35 milímetros, lo que le confirió la grandeza y la textura del cine tradicional. No todo lo del guión original llegó a la gran pantalla. Una subtrama que presentaba a Zoe Bell como una misteriosa rastreadora enmascarada se cortó antes del rodaje por falta de tiempo y nunca llegó a plasmarse. Aún así, el rodaje en sí fue una tarea titánica, 130 días en total, que finalmente finalizó en julio de 2012. Kerry Washington, quien interpretó a Bromilda, se comprometió a basar su actuación en un realismo crudo. Aunque su capataz blandía un látigo falso, Washington insistió en sentir los azotes para transmitir con autenticidad la brutalidad de la esclavitud. Para la desgarradora escena de la caja caliente, en la que Bromilda es confinada bajo tierra en un contenedor metálico del tamaño de un ataúd, Washington llegó incluso a soportar la asfixiante caja, apenas vestida bajo el sofocante calor de Luisiana, ante las cámaras, asegurándose de que su miedo e incomodidad fueran lo más reales posible. Django desencadenado marcó un hito agridulce en la carrera de Quentin Tarantino. Por primera vez, una de sus películas se editaría sin la guía de Sally Menke, su colaboradora de toda la vida y socia de confianza para moldear el ritmo y el tono. Menke, quien había trabajado en todas las películas de Tarantino hasta su fallecimiento en 2010, era ampliamente considerada como el alma invisible de su narrativa.
Fred Raskin, quien anteriormente había sido asistente de montaje en Kill Bill, asumió ese rol. Con Django desencadenado, Raskin demostró ser un digno sucesor, combinando hábilmente la vasta visión de Tarantino en una película que equilibraba violencia explosiva, humor mordaz y diálogos tensos y prolongados. Su trabajo no pasó desapercibido. Raskin recibió una nominación al BAFTA a Mejor Montaje, aunque el premio finalmente recayó en William Goldenberg por Argo. Uno de los momentos más inolvidables tras bambalinas se produjo durante el poderoso monólogo de Leonardo DiCaprio sobre la frenología. En el calor de la actuación, DiCaprio golpeó la mesa con la mano, rompiendo un pequeño vaso. El vaso se clavó profundamente en su palma y la sangre comenzó a brotar. Lo que hace este momento memorable es que DiCaprio no se salió del personaje. Con las cámaras grabando, siguió adelante, con su intensidad intacta, incluso mientras la sangre le corría por la mano. Los demás actores observaban conmocionados, pero la dedicación de DiCaprio elevó la escena a algo crudo y electrizante. Incluso se quitó fragmentos de vidrio de la mano mientras decía sus diálogos. Cuando Tarantino finalmente pidió corte, el elenco estalló en una ovación de pie, aplaudiendo la dedicación de DiCaprio. La actuación fue tan auténtica que Tarantino decidió dejar la toma en el montaje final de la película. Si se fijan bien, en la siguiente escena donde Calvin Candie firma los papeles de Bromilda, la mano de DiCaprio está vendada. Sin embargo, existe una idea errónea común. Muchos creen que en esa misma escena DiCaprio untó su sangre real en la cara de Kerry Washington. En realidad, la película se filmó por separado, usando sangre de teatro por seguridad. La música juega un papel fundamental en Django desencadenado, fusionando lo antiguo con lo moderno. La banda sonora incluye una mezcla de canciones originales creadas para la película y temas clásicos que Tarantino seleccionó cuidadosamente para adaptarse a su visión. Entre las piezas originales se encuentran 100 Black Coffins, interpretada por Rick Ross y producida por Jamie Foxx, quien también presta su voz, la conmovedora Who Did That To You de John Legend, Ancora Qui, una colaboración entre el legendario compositor Ennio Morricone y la cantante italiana Elisa, y Freedom, interpretada por Anthony Hamilton y Elena Boynton, que se convirtió en uno de los himnos más conmovedores de la película. Al mismo tiempo, Tarantino rindió homenaje a las raíces de la película al incluir el tema principal Django, tomado directamente del clásico spaghetti western de Sergio Corbucci de 1966. Esta mezcla musical de artistas contemporáneos y paisajes sonoros clásicos le dio a la película su ritmo único, en parte rebelión moderna, en parte homenaje cinematográfico. No todas las piezas musicales creadas para Django desencadenado llegaron al montaje final. Frank Ocean, por ejemplo, escribió una balada conmovedora y poética específicamente para la película. A Tarantino le encantó la canción, calificándola de hermosa y profundamente conmovedora, pero al final no pudo encontrar el momento adecuado en la historia para usarla. El tema, titulado Wiseman, fue publicado posteriormente por el propio Ocean en su Tumblr, donde los fans rápidamente lo acogieron como una pieza perdida del espíritu de la película. La banda sonora también entrelaza piezas clásicas conocidas, como para Elisa de Beethoven y Dies Irae de Verdi, del Requiem, lo que añade grandeza y gravedad a momentos clave. Tarantino, sin embargo, siempre ha sido muy meticuloso con el uso de la música. A diferencia de muchos directores, evita encargar una banda sonora original completa. Como explicó en una ocasión, simplemente no me gusta la idea de darle tanto poder a nadie en una de mis películas. En cambio, selecciona cada banda sonora como si fuera una mixtape personal, reuniendo temas inesperados de diferentes épocas y géneros para crear la atmósfera única de la película. El álbum oficial de la banda sonora de Django desencadenado se lanzó el 18 de diciembre de 2012, justo una semana antes del estreno de la película en cines. No todos quedaron satisfechos con el uso de la música de Django desencadenado. El legendario compositor Ennio Morricone, cuya obra Tarantino tomó prestada para la banda sonora, criticó abiertamente el enfoque del director. Morricone se quejó de que Tarantino usó su música sin coherencia e incluso declaró que nunca volvería a trabajar con él. Irónicamente, tan solo unos años después, ambos volvieron a reunirse, y Morricone compuso la banda sonora completa, ganadora del Oscar, para Los Odiados 8 de Tarantino en 2015. Más allá de este conflicto, los académicos también han estudiado las decisiones musicales de la película.
En un ensayo, Alice Robbins señaló que la mayoría de las pistas prestadas en Django desencadenado provienen de películas estrenadas entre 1966 y 1974. Argumentó que esto no era casualidad. Los ecos políticos y culturales de aquellos años, marcados por la guerra de Vietnam, el Watergate y el auge y declive del cine Black Power, otorgaron a la película de Tarantino una intencional capa de resonancia histórica. La banda sonora también incluyó canciones más ligeras pero igualmente impactantes, como I Got a Name de Jim Croce, un éxito de principios de los 70. Su tono esperanzador y melódico contrastaba marcadamente con la violencia de la película, creando una de las juxtaposiciones musicales más memorables de la película. La campaña promocional de Django desencadenado tuvo un comienzo singular. El primer póster promocional de la película no se creó en la sala de marketing de un estudio tradicional, sino que se inspiró en el arte de los fans. En mayo de 2011, el artista italiano Federico Mancosu diseñó y compartió un impactante póster pocos días después de que se hicieran públicos la sinopsis y el título oficial de la película. Su diseño llamó la atención del propio Tarantino. Para agosto de ese mismo año, a petición de Tarantino, las productoras adquirieron el arte conceptual. Las imágenes de Mancosu se utilizaron no solo en los primeros materiales promocionales, sino también en los pases del equipo y la ropa del personal durante el rodaje, lo que le dio al marketing de la película un toque creativo, basado en la pasión de los fans. Django desencadenado tuvo su primera proyección pública el 1 de diciembre de 2012 en el Sindicato de Directores de Estados Unidos, seguida de una serie de eventos especiales para la crítica en las semanas previas al estreno. El estreno oficial en Estados Unidos estaba previsto originalmente para mediados de diciembre, pero tras el trágico tiroteo en la escuela primaria de Newtown, Connecticut, el 14 de diciembre, el evento se pospuso una semana por respeto. La película se estrenó en Estados Unidos el 25 de diciembre de 2012, el día de Navidad, con la distribución de The Weinstein Company. Tan solo unas semanas después, el 18 de enero de 2013, Sony Pictures Releasing la estrenó en los cines del Reino Unido, marcando así el inicio de su distribución internacional. El estreno internacional de Django desencadenado continuó en 2013. El 22 de marzo, Sony Pictures estrenó la película en cines de India, donde despertó un gran interés entre los fans de la obra de Tarantino. Ese mismo mes, la película hizo historia al ser la primera película de Tarantino aprobada para su distribución oficial en el mercado cinematográfico chino, estrictamente regulado. En un artículo para Quartz, la periodista Lily Kuo señaló que las autoridades chinas parecieron acoger con satisfacción el enfoque de la película en la historia de la esclavitud en Estados Unidos, uno de sus capítulos más oscuros, como una forma de contrarrestar las críticas estadounidenses a las propias políticas chinas. Django desencadenado se estrenó oficialmente en China el 12 de mayo de 2013, un caso excepcional en el que una película de Tarantino irrumpía en el mercado chino, fuertemente censurado. Tras su exitoso estreno en cines, Django desencadenado llegó al público local. La película se estrenó en DVD, Blu-ray y descarga digital el 16 de abril de 2013. Solo en Estados Unidos, tuvo un gran éxito en el mercado de medios domésticos, recaudando más de $31.9 millones en ventas de DVD y $30.2 millones adicionales en ventas de Blu-ray. En conjunto, los ingresos totales de la película en medios domésticos superaron los $62 millones, consolidando su popularidad más allá de la taquilla. Django desencadenado fue un gran éxito comercial. Recaudó $162.8 millones en Estados Unidos y Canadá y otros $263.2 millones en los mercados internacionales, lo que elevó su total mundial a $426 millones, más de 4 veces su presupuesto de producción de $100 millones. Para 2013, la película se había convertido en el proyecto más taquillero de Quentin Tarantino, superando su anterior éxito, Malditos Bastardos 2009, que había recaudado $321.4 millones a nivel mundial. El éxito financiero subrayó el gran atractivo de la película, que combina el estilo característico de Tarantino con una historia que conectó con el público de todo el mundo. Django desencadenado tuvo un gran estreno en Norteamérica, recaudando $15 millones el día de Navidad, quedando justo detrás de su nuevo estreno, Los Miserables. Esta cifra la situó como el tercer mejor estreno en Navidad de la historia, solo por detrás de Sherlock Holmes,
$24,6 millones y Los Miserables, $18,1 millones. Durante su fin de semana de estreno, la película recaudó $30,1 millones, lo que contribuyó a un total de $63,4 millones en 6 días. Quedó en segundo lugar en taquilla, detrás de la película que aún se conserva, El Hobbit, un viaje inesperado, lo que demuestra que, a pesar de la dura competencia, el western de Tarantino atrajo a un público considerable desde el principio. Django desencadenado recibió una gran aclamación de la crítica. En el agregador de reseñas Rotten Tomatoes, la película tiene un índice de aprobación del 87% basado en 296 reseñas, con una calificación promedio de 8 sobre 10. El consenso crítico del sitio dice: audaz, sangrienta y estilísticamente audaz, Django desencadenado es otra obra maestra incendiaria de Quentin Tarantino. Metacritic, que asigna una puntuación promedio ponderada a las reseñas, le otorgó a la película una puntuación de 81 sobre 100 basada en 42 críticos, lo que indica un reconocimiento universal. El público también respondió con entusiasmo. CinemaScore reportó una calificación promedio de A en una escala de A y a F, lo que refleja una alta aprobación de la audiencia en todos los grupos demográficos. Los críticos elogiaron ampliamente a Django desencadenado por su narrativa audaz y sus personajes cautivadores. Roger Ebert, del Chicago Sun-Times, le dio a la película una calificación perfecta de 4 estrellas sobre 4, señalando: la película ofrece una secuencia sensacional tras otra, todas ambientadas en estos dos personajes intrigantes que parecen opuestos, pero comparten problemas pragmáticos, financieros y personales. Ebert añadió que, de no haber sido por una lesión que le impidió verla antes, habría estado entre sus mejores películas del año. Al otro lado del Atlántico, Peter Bradshaw, de The Guardian, le otorgó 5 estrellas, escribiendo: solo puedo decir que Django ofrece, en su máxima expresión, ese particular placer narcótico y delirante que Tarantino aún sabe crear en el cine, algo relacionado con la manipulación de las superficies. Es tan malsano, deplorable y delicioso como un cigarrillo prohibido. En The New York Times, el crítico A.O. Scott trazó paralelismos entre Django desencadenado y la anterior película de Tarantino, Malditos Bastardos, escribiendo: al igual que Malditos Bastardos, Django desencadenado es increíblemente entretenida, descaradamente irresponsable, además, éticamente seria, de una manera totalmente coherente con su carácter lúdico. Designada como selección de la crítica por el Times, Scott describió la película como una película inquietante e importante sobre la esclavitud y el racismo. El cineasta Michael Moore también expresó su admiración por la película, tuiteando que Django es una de las mejores sátiras cinematográficas de la historia. Por su parte, Dan Jolin, de la revista Empire, elogió la interpretación de Leonardo DiCaprio de Calvin Candie, señalando que interpreta el papel con una odiosa perfección. Un matón rencoroso, de dientes oscuros, avaricioso, vanidoso y propenso a la adulación. Jolin ofreció una visión más crítica de Jamie Foxx, describiendo a Django como un eslabón comparativamente más débil cuya voz suave y musical choca con las breves interpretaciones de Django. No todos los críticos se mostraron tan entusiastas. Owen Gleiberman, de Entertainment Weekly, argumentó que Django desencadenado se quedó corta en comparación con Malditos Bastardos, escribiendo: Django no es ni de lejos la película que fue Malditos Bastardos. Es menos ingeniosa y no tiene suficientes personajes principales, ni la suficiente ingeniosidad estructural característica de Tarantino, para merecer su metraje de 2 horas y 45 minutos. David Fellerat, de IndieWeek, sugirió que la película mostraba indicios de una investigación limitada del periodo histórico, observando que Tarantino parecía depender en gran medida de visionados repetidos de Django, el spaghetti western de Sergio Corbucci de 1966 y de Boz Niger, la película de Blaxploitation de 1975, escrita y protagonizada por Fred Williamson. Mientras tanto, Anthony Lane, de The New Yorker, expresó su incomodidad con las reacciones del público, recordando que le perturbaron sus carcajadas triunfales cuando una mujer blanca fue acribillada por las armas de Django durante la proyección a la que asistió. Estas críticas pusieron de relieve las preocupaciones sobre el tono, la precisión histórica y la ética de la violencia estilizada de Tarantino. Django desencadenado también ha sido objeto de análisis académico.
Un número completo de la revista académica Safundi, titulado Django desencadenado y el western global, se dedicó a examinar el lugar de la película dentro del género western. La académica Dana Phillips elogió la audacia de Tarantino, escribiendo: "La película de Tarantino es inmensamente entretenida, no a pesar de, sino precisamente por su audacia, incluso, a veces, francamente escabrosa, gracias a su tratamiento de la esclavitud, las relaciones raciales y ese elemento básico del western, la violencia. Sin duda, estos son temas que otro director habría abordado con más delicadeza y menos excesos estilísticos que Tarantino, quien nunca ha sido tímido. Otro director también habría estado menos dispuesto a proclamar su película como la primera de un nuevo género, el sureño. Esta perspectiva académica destaca cómo Django desencadenado celebra y desafía las convenciones clásicas del western, a la vez que aborda temas históricos profundamente incómodos. Django desencadenado recibió un amplio reconocimiento durante la temporada de premios. En diciembre de 2012, el American Film Institute la nombró una de sus 10 mejores películas del año. La película obtuvo 5 nominaciones al Globo de Oro, incluyendo Mejor Película, además de Mejor Director y Mejor Guión para Quentin Tarantino. Tarantino ganó el premio de la Academia al Mejor Guión Original. Christoph Waltz fue igualmente aclamado, ganando el premio de la Academia al Mejor Actor de Reparto, el Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto y el BAFTA al Mejor Actor de Reparto, siendo la segunda vez que lograba este triplete, habiendo ganado previamente los 3 por su papel en Malditos Bastardos de Tarantino. La película también recibió el reconocimiento de los premios Image de la NAAC, que le otorgaron 4 nominaciones, mientras que la National Board of Review nombró a Leonardo DiCaprio Mejor Actor de Reparto. Además, Django desencadenado fue nominada a Mejor Película de Cine por el Sindicato de Productores de Estados Unidos, lo que refuerza su reconocimiento por parte de la crítica y la industria. Django desencadenado también generó controversia, en particular por su frecuente uso de insultos raciales. Algunos comentaristas criticaron el uso repetido de la palabra níger, argumentando que era excesivo e inapropiado, incluso más que las gráficas representaciones de la violencia contra los esclavos. Sin embargo, otros críticos defendieron la elección de Tarantino, señalando que el lenguaje era históricamente preciso y reflejaba la brutal realidad de la raza y la esclavitud en el sur de Estados Unidos antes de la Guerra Civil. Estos defensores argumentaron que la franca representación de dicho lenguaje en la película era esencial para retratar el periodo con autenticidad, incluso si incomodaba al público. Django desencadenado también recibió algunas reacciones de destacados cineastas. El director afroamericano Spike Lee declaró públicamente en una entrevista con Vibe que no vería la película. "Solo diré que es una falta de respeto a mis antepasados. Es solo mi opinión. No hablo en nombre de nadie más". Lee profundizó más tarde en su perspectiva, enfatizando la gravedad histórica de la esclavitud. La esclavitud estadounidense no fue un spaghetti western de Sergio Leone. Fue un holocausto. Mis antepasados son esclavos robados de África. Los honraré. Sus comentarios pusieron de relieve el debate actual sobre cómo las películas retratan las atrocidades de la esclavitud y el equilibrio entre el entretenimiento estilizado y la reverencia histórica. El actor y activista Jesse Williams ofreció una crítica aguda de Django desencadenado, destacando la tensión entre la precisión histórica y el estilo cinematográfico. Si bien reconoció que el uso del lenguaje racista en la película refleja la brutal realidad de la época, argumentó que pasa por alto las experiencias vividas más amplias de los esclavos. Williams observó que las esclavas suelen ser representadas como negras bien vestidas con túnicas vaporosas, jugueteando en columpios y disfrutando de tranquilos paseos por los jardines, como si el escenario fuera Versalles, mezclado con ocasionales actos de barbarie contra las esclavas. Esa carta de autenticidad que Tarantino usa para comprar a todos esos negros tiene una memoria terriblemente selectiva. También destacó la representación que la película hace de la escasa solidaridad entre los personajes esclavos, enfatizando que la mayoría parece carecer de la voluntad o la oportunidad de resistir o escapar, con Django como la notable excepción. La crítica de Williams subraya los debates actuales sobre cómo Hollywood equilibra la estilización, el enfoque narrativo y la autenticidad histórica en las historias sobre la esclavitud. Wesley Morris, de The Boston Globe, destacó la complejidad y el realismo de la interpretación de Stephen, el fiel esclavo de Calvin Candie, realizada por Samuel L. Jackson.
Morris comparó al personaje con destacados republicanos negros como Clarence Thomas y Herman Cain, señalando que la astucia de Stephen, su lealtad a su amo y su inteligencia manipuladora lo convertían en uno de los personajes más memorables e inquietantes de la película. Samuel L. Jackson defendió tanto a su personaje como el controvertido lenguaje de la película. Respecto a Stephen, comentó que creía que compartía la misma brújula moral que Clarence Thomas, destacando su naturaleza disciplinada, estratégica y, a menudo, moralmente ambigua. Jackson también respondió a las críticas sobre el frecuente uso del insulto racial níger en la película, argumentando, decir que Tarantino dijo, níger, demasiadas veces es como quejarse de que dijeron, Quique, demasiadas veces en una película sobre nazis. Sin embargo, como señaló Jesse Williams, existe una diferencia significativa. Estos términos antisemitas no eran tan frecuentes en Malditos Bastardos de Tarantino como el insulto níger en Django desencadenado. Williams sugirió que la comunidad judía probablemente no habría aceptado un uso tan repetitivo, destacando la tensión entre el realismo histórico y la sensibilidad del público en la película. Erin Aubrey Kaplan, de Los Angeles Times, destacó la marcada diferencia entre el enfoque de Tarantino en Jackie Brown y Django desencadenado. Escribió, es una institución cuyos horrores no necesitan exageración, pero Django hace precisamente eso, ya sea para ilustrar o entretener. Un director blanco que usa la palabra N en un homenaje a la blaxploitation de los 70 al estilo de Jackie Brown es una cosa, pero que el mismo director convierta la brutalidad de la esclavitud en ficción pulp es otra muy distinta. La crítica de Kaplan subraya las tensiones éticas y artísticas que surgen al dramatizar atrocidades históricas con un enfoque altamente estilizado y centrado en el entretenimiento. La controversia en torno a Django desencadenado trascendió la propia película. Durante la presentación de Saturday Night Live, Jamie Foxx bromeó sobre su entusiasmo por matar a todos los blancos de la película. El columnista conservador Jeff Kuhne criticó el sketch en The Washington Times, escribiendo, la intolerancia antiblanca se ha arraigado en nuestra cultura posmoderna. Tomemos como ejemplo Django desencadenado. La película se resume en un tema central, el hombre blanco como diablo, una plaga moral que debe ser erradicada como un virus letal. Este incidente puso de relieve las respuestas polarizadas tanto al tema de la película como a su marketing, ilustrando cómo Django desencadenado provocó debates sobre raza, representación y sátira en la cultura contemporánea. Samuel L. Jackson ofreció su perspectiva sobre Django desencadenado en comparación con 12 años de esclavitud durante una entrevista con Vogue Man. Afirmó que Django era una exploración más profunda y detallada de la experiencia de la esclavitud que 12 años de esclavitud. Pero el director Steve McQueen es un artista, como es respetado por hacer películas supuestamente artísticas, se le tiene más en alta estima que a Django, porque esta era básicamente una película de blaxploitation. El comentario de Jackson resalta la tensión entre el realismo histórico, las convenciones del género y la recepción crítica, presentando a Django como una representación estilizada pero implacable de la esclavitud. Django desencadenado también se hizo famoso por su extrema brutalidad y algunos críticos argumentaron que la violencia de la película era excesiva. El estreno originalmente previsto se pospuso tras el tiroteo en la escuela Sandy Hook el 14 de diciembre de 2012, un momento que intensificó el escrutinio del contenido gráfico de la película. El comentarista político Thomas Frank criticó el enfoque de la película sobre la violencia, escribiendo: no es sorprendente que Quentin Tarantino se haya convertido últimamente en el foco de este tipo de críticas sobre la relación entre las películas y los actos de violencia. El hecho de que Django desencadenado llegara a los cines justo en la época de la masacre de Sandy Hook no ayudó. Sin embargo, se ha negado a ceder un ápice al discutir la conexión entre la violencia cinematográfica y la vida real. Obviamente, no creo que una cosa tenga que ver con la otra. Las películas se basan en la ficción. Se trata de imaginación. Parte del objetivo es intentar crear una experiencia realista, pero la estamos fingiendo. ¿Es posible que alguien en nuestro mundo cínico dé crédito a una sofistería tan interesada? Por supuesto, una industria bajo presión afirmará que no tiene las manos limpias, tal como lo ha hecho la NRA. Y, por supuesto, se puede contar con que un hijo predilecto, ya sea Tarantino o Lapierre, lo diga con más fuerza que nadie. Pero ¿realmente creen que la expresión imaginativa no tiene consecuencias?
Esta crítica subraya el debate en curso sobre la representación estilizada de la violencia por parte de Tarantino y la responsabilidad ética de los cineastas, especialmente cuando su trabajo coincide con tragedias reales. The Independent criticó la violencia extrema de la película, describiéndola como parte del nuevo sadismo en el cine. La reseña observó: es desconcertante estar sentado en un cine lleno de gente mientras el público se ríe a carcajadas ante el último estrangulamiento o se desmorona histéricamente mientras decapitan o amputan a alguien. Este comentario reflejaba preocupaciones más amplias sobre el tono de la película y la reacción del público ante su brutalidad estilizada. Adam Serwer, de Motor Jones, ofreció una perspectiva más matizada sobre la violencia de la película, escribiendo que si bien Django, como muchas películas de Tarantino, ha sido criticada por su violencia caricaturesca, solo lo es cuando Django mata a dueños y capataces de esclavos. La violencia contra los esclavos siempre es apropiadamente aterradora. Serwer argumentó que este enfoque posiciona a Django como potencialmente la mejor obra de Tarantino, señalando que es la primera en la que descubre la violencia como horror y no solo como espectáculo. Destacó una escena clave en la que Schultz se da la vuelta mientras un esclavo es destrozado por perros, y Django le explica a Calvin Candie, interpretado por Leonardo DiCaprio, que Schultz simplemente no está acostumbrado a los estadounidenses. El comentario de Serwer enfatiza cómo la película diferencia entre la venganza estilizada y los horrores genuinos de la esclavitud. Si bien Quentin Tarantino reconoció que siempre estuvo al tanto de la existencia histórica de las luchas mandingas, no hay evidencia definitiva de que los dueños de esclavos organizaran combates a muerte similares a los de gladiadores entre esclavos varones, como se muestra en la película. La historiadora Edna Grene Medford señala que los relatos de tales luchas siguen siendo rumores sin documentar. David Blythe, director del Centro para el Estudio de la Esclavitud de Yale, explicó que la razón por la que estas batallas probablemente no ocurrieron no fue una preocupación moral o ética, sino un interés económico. Era improbable que los dueños de esclavos arriesgaran sus sustanciales inversiones financieras en combates letales entre sus trabajadores esclavizados. El término mandingo, utilizado en la película para describir a un esclavo altamente hábil para el combate o la crianza, no es un término histórico, sino que proviene de la película Mandingo de 1975, basada a su vez en una novela homónima de 1957. El uso que Tarantino hace del término se basa en esta fuente ficticia y cinematográfica anterior, más que en la práctica histórica documentada. William Jelani Cobb, de The New Yorker, señaló que las ocasionales libertades históricas de Tarantino a veces le favorecieron la película. Cobb escribió: hay momentos en los que esta historia convexa funciona brillantemente, como cuando Tarantino retrata al Ku Klux Klan una década antes de su formación para ridiculizar a fondo el racismo velado de sus miembros. Tarantino aclaró que los merodeadores enmascarados de la película no pretendían ser el KKK histórico, sino un grupo llamado los Reguladores, retratados como antepasados espirituales del Klan posterior a la Guerra Civil, en lugar de la organización en sí. En cuanto a la precisión histórica, las opiniones entre los críticos estaban divididas. Christopher Caldwell, del Financial Times, advirtió contra tratar Django desencadenado como un relato histórico, escribiendo: por supuesto, no debemos confundir un largometraje con un documental de televisión pública. Argumentó que la película utiliza la esclavitud como una película pornográfica podría utilizar una convención de enfermeras, como pretexto para lo que realmente pretende entretenernos. Lo que realmente pretende entretenernos en Django es la violencia. Por el contrario, Richard Brody, de The New Yorker, elogió la representación de Tarantino, afirmando que su visión de la monstruosidad de la esclavitud es históricamente precisa. Tarantino describe acertadamente la esclavitud no como una mera propiedad administrativa, sino como una crueldad atroz y monstruosa. Estas perspectivas contrastantes resaltan la tensión entre la narrativa estilizada y la fidelidad histórica en la representación que la película hace del sur de Estados Unidos antes de la Guerra Civil. Django desencadenado fue adaptado al cómic por DC Comics en 2013. 2 años después, en 2015, Dynamite Entertainment publicó una secuela crossover titulada Django/Zorro. Coescrita por Quentin Tarantino y Matt Wagner, esta película marcó la primera secuela de una película de Tarantino basada en un cómic.
Quentin Tarantino reveló en una entrevista que tiene aproximadamente 90 minutos de metraje sin usar de Django desencadenado y que ha considerado reeditar la película para convertirla en una miniserie de 4 horas y 4 noches de emisión por cable. Explicó que dividir la historia en 4 partes sería más satisfactorio para el público que una película de 4 horas. No sería una prueba de resistencia. Sería una miniserie. Y a la gente le encantan. El primer intento de Quentin Tarantino por una secuela de Django desencadenado fue una novela de bolsillo inédita titulada Django en el infierno blanco. Sin embargo, finalmente decidió que el tono de la historia no encajaba con la moraleja de Django. Como resultado, Tarantino reelaboró el proyecto para crear un guión original, que finalmente se convirtió en su siguiente película, Los Odiados 8. En junio de 2019, Quentin Tarantino seleccionó a Jerrod Carmichael para coescribir una adaptación cinematográfica basada en la serie de cómics crossover Django/Zorro. Tanto Tarantino como Jamie Foxx habían expresado su interés en que Antonio Banderas repitiera su papel como el zorro de La Máscara del Zorro 1998 y La Leyenda del Zorro 2005, junto con el regreso de Foxx como Django. Sin embargo, en una entrevista con GQ en 2022, Carmichael reveló que el proyecto había sido cancelado. Desde su explosivo debut hasta sus adaptaciones al cómic, posibilidades de miniserie e intentos de secuelas, Django Unchained sigue siendo una obra provocadora y perdurable, celebrada, criticada y discutida por su narrativa audaz, su estilización histórica y sus personajes inolvidables.